Durante 10 años seguidos, mis padres me devolvieron cada regalo de Navidad que les enviaba, sin abrir. Mamá enviaba un mensaje de texto: no aceptamos regalos de extraños. El año 11, envié un último paquete. Esta vez, lo abrieron. Papá me llamó 14 veces en 20 minutos, sollozando. El pesado aldaba de bronce en la sólida puerta de roble resonó por el tranquilo vecindario de Tampa. Era una brillante mañana de martes y la humedad ya era lo suficientemente densa como para masticarla. 2 agentes del sheriff del condado de Hillsborough estaban en el porche. Sus manos descansaban holgadamente cerca de sus cinturones de servicio. La puerta se abrió de golpe. Mi padre, Ricardo, estaba allí en su bata de seda, con el rostro enrojecido bajo su cabello ralo. ¿Qué es esto, sigió, su voz resquebrajándose en la última sílaba. Tienen la dirección equivocada. Somos dueños de esta casa. El agente principal no pestañeó. Entregó una nítida carpeta de Manila que contenía una orden de posesión judicial. Señor, tiene 10 minutos para recoger sus pertenencias esenciales. Esta propiedad ahora pertenece legalmente a Stranger Holdings LLC. Mi nombre es Sofía Martínez. Tengo 32 años y soy contadora forense residente en Miami. Ahora mismo, estoy de pie en mi balcón de un rascacielos observando cómo el océano se vuelve plateado bajo el sol de la mañana. El frío cristal de mi teléfono presiona contra mi palma. La pantalla se ilumina con otra notificación. 14 llamadas perdidas de papá en el lapso de 20 minutos. Un mensaje de voz de pánico dejado hace un momento. Está sollozando tan fuerte que apenas puede formar palabras. No contesté el teléfono que sonaba. Mi silencio no nació del rencor. Fue una inversión calculada de 10 años. Durante una década, cada diciembre envolvía un regalo cuidadosamente elegido para mis padres. Cada enero, ese mismo paquete llegaba de vuelta a la puerta de mi apartamento. El cartón estaba abollado y un grueso sello rojo de devolver al remitente cubría mi letra. 1 hora después de que la caja regresara, mi teléfono sonaría con un mensaje de texto de mi madre: Elena, no aceptamos regalos de extraños. Esa única frase se convirtió en la métrica definitoria de mi vida. Aprendí a rastrear el fraude corporativo y a buscar activos ocultos en el extranjero para ganarme la vida. Rastro el dinero porque los números no mienten y nunca intentan manipular tu culpa. Mis padres creían que empuñar el rechazo como un arma eventualmente me haría arrastrarme y rogar por su aprobación. Creían que tenían todo el poder porque vivían en una casa de Tampa pagada y organizaban lujosas cenas de barrio. Lo que no entendieron fue que si llamas a alguien extraño el tiempo suficiente, eventualmente dejarán de intentar ser tu hija, simplemente se convertirán en el extraño exacto que pediste. Y los extraños no te dan gracia cuando tu castillo de naipes financiero se incendia. Simplemente compran las cenizas. Hace 10 años, el aire dentro de un restaurante local de Tampa sabía a café quemado y desinfectante de limón. Tenía 22 años, sentada en un gastado sillón de vinilo, bebiendo un vaso de agua helada. Frente a mí, se sentaba un pelotón de fusilamiento disfrazado de mi familia. Mi hermana menor, Daniela, ocupaba el asiento central. Irradiaba ese tipo de confianza inmerecida que solo proviene de una vida entera en la que le han dicho: eres impecable. Flanqueándola como guardaespaldas estaban mis padres, Ricardo y Elena. Habían convocado esta reunión de emergencia un martes por la mañana, exigiéndome que dejara mi trabajo de contabilidad de nivel básico durante la temporada de impuestos para estar allí. Daniela deslizó una brillante carpeta de presentación por la mesa pegajosa. Estaba presentando una aplicación de estilo de vida. El concepto era un servicio de suscripción que curaba alimentos artesanales para perros basados en la astrología canina. Era una idea terrible envuelta en palabras de moda que había memorizado de podcast de Internet. No tenía plan de negocios, ni experiencia en codificación, ni investigación de mercado. Lo que sí tenía era una solicitud de préstamo de un prestamista en línea depredador por $85,000. La tasa de interés impresa en la parte inferior de la página era lo suficientemente alta como para revolverme el estómago. Daniela se inclinó hacia adelante, golpeando su uña cuidada contra la línea de la firma. Explicó que,
Debido a que no tenía ingresos verificables y una calificación crediticia arruinada por tarjetas de tiendas impagadas, el prestamista requería un CEO firmante. No me preguntó si lo haría. Me dijo que lo firmara. Esa era la dinámica bajo la que operábamos. Yo era la mula de carga. Pasé mi adolescencia trabajando turnos dobles para pagar mi propia matrícula universitaria mientras Daniela se tomaba años sabáticos para encontrarse a sí misma. Mi calificación crediticia era impecable porque la protegía con mi vida. Ahora, mi familia esperaba que aprovechara mi único activo para financiar su ilusión. Miré los papeles. Calculé los pagos mensuales en mi cabeza. Factoricé el interés compuesto y el inevitable impago. Si la aplicación fallaba, al banco no le importaría la astrología Cal9. Vendrían por mis salarios. Agotarían mis escasos ahorros. Arruinarían la base que había construido durante 4 años. Deslicé la carpeta de vuelta por la mesa. Miré a mi hermana a los ojos y pronuncié una sola sílaba, ¿no? El restaurante quedó en silencio sepulcral. El tintineo de los cubiertos de la cocina pareció desvanecerse. Daniela parpadeó, su rostro contorsionándose mientras procesaba el rechazo. Justo a tiempo, las lágrimas brotaron de sus ojos. Era una manipulación practicada, una alarma silenciosa diseñada para convocar a nuestros padres en su defensa. Elena golpeó la mano sobre la mesa, haciendo que los cubiertos repiquetearan. Me acusó de tener celos de mi hermana. Dijo que estaba tratando de sabotear a Daniela por rencor porque mi propia vida era tan aburrida. Me volví hacia mi padre, esperando un atisbo de lógica. Ricardo era un hombre que medía a una persona por su utilidad. Se inclinó hacia adelante, su rostro endureciéndose en una máscara de puro desprecio. No gritó. Su voz era baja, firme y diseñada para cortar hasta los huesos. Me dijo que la familia significa sacrificio. Dijo que yo era egoísta y desagradecida por el techo que me habían proporcionado durante mi crecimiento. Luego pronunció la frase que dictaría la próxima década de nuestras vidas: en el mundo real, Sofía, quien tiene el control del dinero tiene el poder. Si te niegas a actuar como familia, eres una extraña para nosotros. Se levantó. Elena y Daniela lo siguieron. Ricardo sacó un billete de $10 de su billetera, lo arrojó sobre la mesa para cubrir su café y me dejó con el resto de la cuenta del desayuno. Me quedé sentada sola, observándolos alejarse en el impecable sedán de Elena. Mis manos temblaron mientras le pagaba a la camarera. No lloré. En cambio, una frialdad y una claridad nítida se instalaron en mi mente. Si tener el control del dinero equivalía a poder, iba a aprender exactamente cómo se tejían esas cuerdas. Para demostrar que no necesitaban mi ayuda y para proyectar una ilusión de riqueza intocable a sus vecinos, Ricardo y Elena marcharon a su banco local la semana siguiente. Aprovecharon el único activo tangible que poseían. Sacaron una línea de crédito hipotecaria sobre su casa de 4 habitaciones en Tampa, ya pagada. Pidieron prestado contra el techo que los cubría para darle a Daniela el capital inicial para su empresa condenada. Pero Elena no pudo detenerse ahí. Necesitaba un monumento físico a su orgullo. Necesitaba algo que pudiera fotografiar y publicar en línea para demostrar que la familia Martínez prosperaba sin su hija mayor desagradecida. Su primera compra con ese capital prestado fue una mesa de comedor. Costó $15,000 y estaba tallada en mármol italiano importado. Era una pieza de piedra enorme y ostentosa que ocupaba la mitad de su comedor. Era pesada, fría y completamente fuera de lugar en una casa suburbana de clase media. Cada vez que veía un atisbo de esa mesa en el fondo de una publicación en redes sociales, la reconocía por lo que realmente era. Era una lápida sentada en el centro de su casa, comprada con una deuda que nunca podrían esperar pagar. Esa mañana en el restaurante cambió mi trayectoria. El rechazo quemó, pero alimentó una ambición implacable. Me volqué en mi carrera. Estudié finanzas corporativas, derecho tributario y recuperación de activos. Aprobé mis exámenes de certificación con calificaciones perfectas. Transicioné de la contabilidad básica al brutal y arriesgado mundo de la contabilidad forense. Aprendí a rastrear cuentas ocultas en el extranjero. Aprendí a diseccionar empresas fantasma.
Aprendí a leer un libro de contabilidad y a detectar el momento exacto en que una persona comenzaba a mentirse a sí misma. Mi trabajo era seguir el dinero porque el dinero deja un rastro que las emociones no pueden borrar. Me convertí en una arquitecta de la rendición de cuentas para clientes de élite en el sur de Florida. Desmantelé fraudes corporativos y desenredé las redes financieras de ejecutivos tramposos. Me hice rica. Compré mi apartamento de rascacielos en Miami. Construí una vida que no requería nada de nadie más. Sin embargo, nunca quité los ojos de Tampa. A través de registros públicos y observación silenciosa, monitoreé la cuerda floja financiera por la que Ricardo y Elena caminaban. Los vi canalizar cada vez más de su patrimonio en el agujero negro del estilo de vida de Daniela. Conocía las matemáticas mejor que ellos. Sabía exactamente cuánto tiempo tarda el interés compuesto en devorar el patrimonio de toda una vida. Y así comenzó mi experimento. Cada diciembre, empaquetaba un regalo cuidadosamente seleccionado y lo enviaba a su dirección, un suéter de cachemira, un reloj antiguo, una nota escrita a mano. Sabía que lo devolverían. Sabía que Elena enviaría su cruel mensaje de texto recordándome mi estatus de extraña. Era una prueba de su resistencia contra mi paciencia. Quería ver si su desesperación financiera alguna vez anularía su orgullo tóxico. A medida que pasaban los años y su deuda aumentaba, las cajas de vueltas se acumulaban en el armario de mi habitación de invitados. Cambié mi estrategia, introduciendo cheques de caja en los paquetes, desafiándolos silenciosamente a abrir el cartón. Pero su arrogancia permaneció como una fortaleza. No tenían idea de que estaban devolviendo su propia salvación. Estaban tan cegados por su resentimiento que voluntariamente cayeron en la trampa que yo estaba tendiendo silenciosamente bajo sus pies. El dormitorio de invitados en mi apartamento de Miami tenía un vestidor que rara vez abría. No guardaba abrigos de invierno ni sábanas de repuesto. Servía como un museo meticulosamente organizado de mi propia humillación. 10 cajas de cartón estaban apiladas en el estante superior, ordenadas cronológicamente. La cinta de embalaje de las cajas inferiores había comenzado a amarillear y a despegarse por los bordes. El cartón desprendía un leve y rancio olor a almacenes industriales y papel reciclado. Cada caja llevaba la misma tinta roja llamativa en la superficie superior, devolver al remitente. La tinta del año 1 estaba descolorida. La tinta del año 10 permanecía nítida y burlona. Recordaba el contenido de esas primeras cajas con prístina claridad. El año 1 fue un cardigan de cachemira gris plateado elegido específicamente para combinar con los pendientes de perlas favoritos de mi madre. Pasé una tarde entera de domingo envolviéndolo en papel grueso con relieve. 5 días después de enviarlo, el cartero me lo devolvió. El rechazo llevaba un peso físico. Me senté en el suelo de madera de mi sala de estar, despegando el papel dañado, preguntándome qué defecto en mi carácter me hacía tan fácil de desechar. Luego sonó mi teléfono. Elena entregó su veredicto de 5 palabras: no aceptamos regalos de extraños. El año 3 contenía un reloj de buceo antiguo restaurado para Ricardo. Él lo había señalado en una revista cuando yo tenía 15 años, mencionando que nunca podría justificar el gasto. Localicé un modelo original y pagué a un relojero para que reparara los intrincados mecanismos internos. Regresó exactamente como el suéter. El año 5 no fue un objeto. Fue una carta de 4 páginas escrita a mano. La redacté 7 veces, buscando el equilibrio perfecto entre el establecimiento de límites y la vulnerabilidad. Ofrecí una rama de olivo sin exigir una disculpa. La carta regresó intacta. El sello del sobre nunca se rompió. Para el año 6, el aguijón del rechazo se evaporó, reemplazado por un desapego frío y analítico. Mi carrera como contadora forense me entrenó para ver el comportamiento humano a través de la lente de un libro de contabilidad. Cada acción es una transacción. Cada emoción tiene un costo oculto. Me di cuenta de que mis padres no estaban rechazando los objetos dentro del cartón. Estaban consumiendo el acto del rechazo en sí. Desechar mis ramas de olivo les proporcionaba un retorcido sentido de superioridad. Era la única moneda que sentían poseer en un mundo donde sus cuentas bancarias reales se estaban agotando rápidamente. Mantenían su orgullo manteniendo mi exilio. Desde mi oficina con vistas a Biscayne Bay, monitoreaba su huella financiera pública.
Los registros eran fáciles de obtener. Pude ver las hipotecas secundarias, los gravámenes crecientes, los préstamos imprudentes contra el patrimonio de su hogar. Estaban financiando un estilo de vida que no podían permitirse, en gran parte para apoyar a mi hermana Daniela. Sin embargo, se aferraban a su estatus en su tranquilo vecindario suburbano. Organizaban cenas en su mesa de mármol importado. Proyectaban una imagen de prosperidad sin esfuerzo. Devolver mis cajas era una parte vital de esa ilusión. Se probaban a sí mismos que no necesitaban a la hija que se negaba a seguir sus reglas. Llegó diciembre, trayendo un breve respiro del implacable calor de Florida. Era el momento del año 11. Pero las variables de nuestra ecuación anual debían cambiar. Me estaba preparando para ejecutar la fase final de mi estrategia. Para hacerlo con éxito, necesitaba probar su conciencia situacional. Tenía que saber si su arrogancia aún superaba sus instintos de supervivencia. Necesitaba una distracción. Requería una pista falsa que capturara su atención y acariciara sus frágiles egos, dejándolos ciegos ante la amenaza real. Bajé en el ascensor desde mi firma y caminé 3 cuadras hasta una farmacia genérica de cadena. Las luces fluorescentes zumbaban, proyectando un brillo enfermizo y pálido sobre los pasillos. Pasé de largo las exhibiciones premium de vacaciones y fui directamente a la sección de descuentos. Mis ojos escanearon los estantes hasta que encontré exactamente lo que necesitaba, una lata grande de palomitas de maíz de caramelo y queso. Costaba $10. El cilindro de metal estaba pintado con renos de dibujos animados llamativos y copos de nieve verdes brillantes. Era barato. Estaba desprovisto de pensamiento o sentimiento. Era un insulto a la estética refinada que Elena se esforzaba tanto por cultivar. Llevé la lata de vuelta a mi escritorio. No la envolví en papel con relieve. No incluí una nota escrita a mano. Imprimí una etiqueta de envío estándar, la pegué directamente sobre el reno de dibujos animados y se la entregué al empleado de la sala de correo. Sin cintas, sin vulnerabilidad, solo un código de barras y un destino. Este paquete fue una prueba de estrés. Sabía cómo funcionaba la mente de mi madre. Un artículo barato y sin pensar validaría su narrativa. Ella miraría esa lata genérica y asumiría que mi vida se estaba desmoronando. Le diría a Ricardo que yo estaba pasando por dificultades financieras. Usaría las palomitas como prueba concreta de que echarme había sido la decisión correcta todo el tiempo. La aplicación de seguimiento en mi teléfono se convirtió en mi enfoque principal. El paquete viajó por el estado llegando a Tampa un martes por la tarde. La notificación apareció en mi pantalla indicando una entrega exitosa. Me dispuse a esperar. El tiempo de respuesta fue más rápido que en años anteriores. 72 horas después, el conserje del vestíbulo de mi edificio me entregó el familiar artículo abollado. El sello rojo brillaba desde la tapa metálica. Antes de que siquiera llegara a los ascensores, mi teléfono vibró en el bolsillo de mi blazer. Desbloqueé la pantalla y leí el mensaje de texto entrante. Era Elena. Su mensaje era predecible, pero añadió una ligera variación a su guión habitual: deja de intentarlo. Sigues siendo una extraña. Entré en mi apartamento y coloqué la lata llamativa en la encimera de granito de mi cocina. Miré los renos de dibujos animados que asomaban por debajo de la tinta roja. No sentí el familiar dolor en el pecho. No derramé una sola lágrima. En cambio, una sonrisa lenta y deliberada se formó en mi rostro. El cebo había funcionado a la perfección. Cerré los ojos e imaginé la escena en su comedor. Pude visualizar a Ricardo y Elena sentados alrededor de su fría mesa de piedra, compartiendo una sonrisa de suficiencia. Los imaginé felicitándose mutuamente por mantenerse firmes contra la hija desagradecida. Se regodeaban en su mezquina superioridad moral. Se sentían victoriosos e intocables. Su triunfo sobre una comida de $10 les proporcionó una nueva oleada de adrenalina. Esa adrenalina fue una distracción fatal. Bajaron la guardia. Estaban tan ocupados mirando mi barata distracción que no notaron las nubes de tormenta que se acumulaban justo afuera de su puerta principal. Su orgullo los volvió miopes. Estaban ignorando las cartas certificadas de sus prestamistas que se acumulaban en su propio buzón.
Estaban ciegos a los avisos de mora y las advertencias de impago. Asumieron que su hija de oro, Daniela, arreglaría milagrosamente sus cimientos desmoronados. Creían que estaban ganando una guerra de desgaste contra mí. No tenían idea de que ya estaban parados en un cementerio financiero. La lata de palomitas fue solo el acto de apertura, dejándolos completamente vulnerables a la verdadera catástrofe que yo estaba rastreando justo por la costa. Mientras mis padres estaban sentados en su comedor de Tampa celebrando su supuesta victoria sobre un snack de $10, el verdadero arquitecto de su ruina estaba ocupado publicando fotos desde una estación de esquí en Aspen. Mi hermana Daniela curaba su vida digital con la precisión de una propagandista experimentada. Si te desplazabas por su feed de redes sociales, verías una narrativa impecable de lujo inmerecido. Usaba trajes de esquí de diseñador que costaban más que un pago de hipoteca estándar. Posaba sosteniendo copas de champán de cristal en los balcones de resorts de 5 estrellas. Proyectaba un aura de riqueza extrema, una ilusión construida a espaldas del patrimonio agotado de nuestros padres. El hombre que estaba a su lado en cada foto era su esposo, Alejandro, Alex. Alex era hijo de un ejecutivo regional menor, criado con privilegios de club de campo y cero responsabilidad. Poseía el encanto pulido y vacío de un hombre al que nunca le habían dicho que no. Conducía un Porsche Macan gris pizarra, vistiendo chalecos acolchados y mocasines sin calcetines. Cada vez que hablaba, recurría a un flujo constante de palabras de moda tecnológicas. Hablaba de disrumpir paradigmas, aprovechar la arquitectura blockchain y descentralizar ecosistemas financieros. Para mis padres, sonaba como un genio visionario. Lo trataban como el salvador adinerado que validaba todas sus elecciones. Para una contadora forense, Alex sonaba como una bandera roja andante. No miro las redes sociales como la gente normal. Donde otros ven un estilo de vida glamuroso, yo veo un balance desequilibrado. Veo activos que se deprecian y pasivos con altos intereses. Una búsqueda rápida en los registros fiscales del condado confirmó que el Porsche gris pizarra no había sido comprado. Había sido arrendado bajo una cuenta comercial que actualmente tenía 3 meses de retraso. El alquiler de vacaciones en Aspen se había reservado utilizando un sitio de descuentos de terceros pagado, pero el coche alquilado y las vacaciones subvencionadas eran meros síntomas de una enfermedad mucho más oscura. El núcleo de su podredumbre financiera se centraba en la autoproclamada startup de criptomonedas de Alex. Durante 2 años, convenció a Ricardo y Elena para que continuamente recurrieran a su línea de crédito hipotecaria para financiar sus rondas de capital inicial. Les prometió retornos astronómicos una vez que la empresa saliera a bolsa. Les entregó folletos brillantes llenos de gráficos sin sentido. Creían que eran inversores tempranos en la próxima revolución tecnológica. La verdad es que la startup consistía en un único agente registrado que operaba desde un buzón virtual en un centro comercial cerca del aeropuerto. No había un equipo de desarrollo. No había software propietario. No había producto. La empresa no era más que una entidad fantasma diseñada para recibir transferencias bancarias entrantes. La estructura del flujo de caja era inconfundible. Era un esquema Ponzi de libro de texto. Alex estaba solicitando fondos de inversores aficionados, incluidos mis padres, y utilizando esos nuevos depósitos para pagar dividendos insignificantes a los primeros patrocinadores, creando la ilusión de rentabilidad. Él se quedaba con la mayor parte para financiar su propio estilo de vida. Pero incluso un esquema Ponzi requiere un mantenimiento básico para mantener a los participantes callados. Cuando profundicé en las transacciones salientes, los números dejaron de tener sentido. El capital se estaba drenando de la empresa fantasma mucho más rápido de lo que su lujoso estilo de vida podía justificar. Seguí el rastro digital. Rastreé los números de ruta y seguí las transferencias bancarias que salían de las cuentas corporativas de Alex. El dinero no iba destinado al desarrollo de software o a campañas de marketing. Se canalizaba a una serie de sociedades de cartera offshore con sede en el Caribe. Desde allí, los fondos se dispersaban en cuentas vinculadas a un sector muy específico del submundo de Miami. Alex poseía una debilidad fatal que sus chalecos acolchados y su jerga tecnológica no podían ocultar. Era un jugador empedernido. No apostaba en deportes ni jugaba al blackjack en casinos con licencia. Operaba en salas de póker subterráneas, de altas apuestas y no reguladas, dirigidas por una notoria facción del sindicato ruso aquí en el sur de Florida.
Estos no eran hombres que aceptaran pagos atrasados o escucharan discursos sobre disrumpir paradigmas. Trataban con dinero en efectivo y plazos estrictos. Las piezas del rompecabezas se encajaron con una claridad aterradora. Alex estaba ahogándose en deudas ilícitas. A los hombres peligrosos a los que debía no les importaba su startup ficticia. Exigían un tributo semanal. Para mantenerlos a raya, Alex recurrió a los objetivos más fáciles que conocía. Convenció a Daniela para que manipulara a Ricardo y Elena. Cada vez que el sindicato aplicaba presión, Daniela lloraba a mis padres sobre un problema temporal de flujo de caja o una fase crucial de desarrollo para el negocio. Mis padres diligentemente sacaban otros $50,000 de su patrimonio hipotecario y lo transferían a su yerno de oro. Ricardo y Elena creían que estaban construyendo riqueza generacional. En realidad, estaban actuando sin saberlo como una alcancía para una red internacional de crimen organizado. El dinero que pidieron prestado contra su hogar familiar estaba comprando fichas de casino y financiando operaciones ilícitas a 300 millas de distancia. Las apuestas habían escalado oficialmente más allá de la simple irresponsabilidad familiar. Habíamos cruzado la frontera hacia un grave peligro criminal. Sentada en mi escritorio en Miami, viendo las condenatorias hojas de cálculo iluminadas en mis monitores, sentí un escalofrío profundo. Ya no estaba observando una dinámica familiar tóxica. Estaba viendo las etapas finales de un sindicato financiero colapsando. Mi hermana estaba actuando como cómplice voluntaria, extorsionando a sus propios padres para mantener a su esposo fuera de una tumba poco profunda en los Everglades. Y mis padres estaban tan desesperados por mantener su ilusión social que felizmente entregaron su futuro a un hombre que los estaba destruyendo activamente. Esta era la devastadora realidad que se gestaba bajo sus pies mientras celebraban la devolución de mi lata de palomitas. Se sentían poderosos y en control, pero las matemáticas eran ineludibles. Alex había alcanzado el límite de su capacidad de endeudamiento. El patrimonio de la vivienda estaba agotado. Los prestamistas secundarios estaban cerrando sus puertas. El sindicato de Miami estaba perdiendo la paciencia, y el banco que tenía la hipoteca de los Martínez se preparaba para cobrar lo que le correspondía. La colisión de estas fuerzas ya no era una posibilidad. Era una certeza matemática. Cerré los registros bancarios offshore y me recosté en mi silla de cuero. No necesitaba advertirles. Los números hablarían por sí solos muy pronto, y el silencio resultante destrozaría su mundo. Mi descubrimiento de la exposición criminal de Alex fue solo el primer dominó. El segundo cayó 2 semanas después, durante una tarde de martes rutinaria en mi firma. El horizonte de Miami brillaba con neón fuera de la ventana de mi oficina mientras revisaba una gran cantidad de datos. Mi firma de contabilidad había obtenido recientemente un lucrativo contrato con un banco regional de Florida. Nuestro mandato era auditar sus divisiones comerciales e inmobiliarias residenciales, centrándonos específicamente en su cartera de activos en dificultades y préstamos incobrables. El banco estaba limpiando su balance antes del final del año fiscal, preparando una venta masiva de deuda tóxica. Mi trabajo era verificar las valoraciones antes de que estas propiedades fueran enviadas al juzgado del condado para una subasta pública de ejecución hipotecaria. Estaba desplazándome por fila tras interminable fila de hojas de cálculo de Excel. Mis ojos escaneaban números de parcela, fechas de incumplimiento y saldos de capital pendientes. El trabajo era tedioso, un cementerio de negocios fallidos, matrimonios rotos e inversiones terribles. Llegué a la fila 412 cuando una cadena de texto específica me dejó sin aliento. Era una dirección en un tranquilo y cuidado suburbio de Tampa. El número de parcela coincidía con una casa de 4 habitaciones construida a finales de los 90. Era la casa donde aprendí a andar en bicicleta. Era la casa donde Ricardo me dijo que era una extraña. Abrí el archivo detallado del préstamo, mis manos repentinamente frías contra el teclado. Los datos eran irrefutables. Ricardo y Elena Martínez no solo habían incumplido 1 o 2 pagos de su línea de crédito hipotecaria. Llevaban 6 meses de retraso. Estaban en un estado de impago catastrófico. El banco ya había agotado los periodos de gracia y las opciones de indulgencia estándar. Los avisos legales habían sido entregados, sin duda ignorados, y apilados en la encimera de su cocina junto a mi lata de palomitas de vuelta. El banco estaba embargando la propiedad.
Según el cronograma en mi pantalla, la casa de Tampa estaba programada para salir a subasta pública en el Tribunal del Condado de Hillsborough en exactamente 4 semanas. El impacto emocional me golpeó antes que la lógica. Durante una década, había mantenido una distancia clínica de mi familia. Observé su decadencia financiera a través de registros públicos, tratándolos como variables abstractas en una ecuación. Pero ver la dirección de mi infancia estampada con una fecha de ejecución hipotecaria rompió ese desapego. La hoja de cálculo lo hizo real. En 28 días, mis padres iban a perder su hogar. Iban a ser desalojados por los sheriffs del condado. Iban a ser echados a la calle con nada más que la ropa que llevaban puesta y esa ridícula mesa de comedor de mármol. Tomé mi teléfono del escritorio. Mi pulgar se detuvo sobre el nombre de contacto de mi madre. Abrí un hilo de mensajes de texto que había estado inactivo durante meses. Escribí una advertencia: mamá, el banco está ejecutando la hipoteca. Vi la hoja de cálculo. Llámame de inmediato. Puedo ayudar. Miré la burbuja de texto azul brillante. Mi pulso martilleaba en mis oídos. El impulso de salvarlos estaba profundamente arraigado, un remanente de la hija mayor responsable que me habían criado para ser. Quería ser la heroína. Quería aparecer, saldar la deuda y finalmente ganar la validación que había buscado durante 32 años. Pero entonces la memoria muscular de una década de rechazo se activó. Pensé en las 10 cajas apiladas en el armario de mi habitación de invitados. Pensé en la tinta roja. Pensé en el restaurante, el café quemado y la mirada fría en los ojos de Ricardo cuando me desterró. Si enviaba ese texto, Elena no sentiría gratitud. Se sentiría expuesta. Su orgullo tóxico transmutaría instantáneamente su miedo en rabia. Me acusaría de hackear sus cuentas. Afirmaría que tenía celos de Daniela. Les diría a los vecinos que era una acosadora que intentaba arruinar su reputación. Negaría que la ejecución hipotecaria estuviera sucediendo hasta el momento en que cambiaran las cerraduras. Borré lentamente el mensaje de texto, carácter por carácter. Enviar una advertencia solo les daría tiempo para arreglárselas, tiempo para seguir engañándose, o peor aún, tiempo para canalizar más dinero a Alex en un intento desesperado de arreglar lo que no se podía arreglar. Si el banco ejecutaba la hipoteca, el resultado era seguro. Ricardo y Elena se quedarían sin hogar. Daniela, despojada de su red de seguridad financiera, sería inútil para Alex. Y Alex, enfrentando la ira del sindicato de Miami sin su alcancía de Tampa, abandonaría inmediatamente a mi hermana para salvar su propio pellejo. Toda la estructura familiar Martínez iba a implosionar, dejándolos vulnerables a hombres que no negociaban. Dejé mi teléfono boca abajo sobre el escritorio. El conflicto emocional se evaporó, reemplazado por un enfoque estratégico cristalino. No podía permitir que el banco se quedara con la casa. Si un tercero inversor compraba la propiedad en subasta, mis padres serían desalojados sin piedad. Serían aplastados por la realidad de su fracaso. Pero no aprenderían nada. Pasarían el resto de sus vidas haciéndose las víctimas, culpando al sistema bancario, a la economía o a la mala suerte. Nunca asumirían la responsabilidad de la arrogancia que los destruyó. Decidí intervenir, pero no iba a pedirles permiso y no iba a desempeñar el papel de la hija que perdona. Iba a usar las mismas reglas del juego que ellos adoraban. Ricardo creía que quien controlaba el dinero tenía el poder. Era hora de demostrar que tenía razón. Tomé mi teléfono de nuevo y marqué un número diferente. Llamé a mi abogado personal, un hombre llamado Marcus, que manejaba mis inversiones privadas. Le dije que necesitaba formar una nueva sociedad de responsabilidad limitada de inmediato, utilizando un fideicomiso ciego para proteger mi identidad como principal accionista. Le di el número de parcela de la propiedad de Tampa y la fecha de la próxima subasta pública. Le di instrucciones para que preparara un cheque de caja lo suficientemente grande como para superar cualquier oferta de un inversor institucional. Marcus me preguntó qué nombre quería darle a la nueva entidad corporativa. Miré la hoja de cálculo en la dirección donde ya no era bienvenida y recordé las 5 palabras que definieron mi vida adulta. Le dije a Marcus que llamara a la compañía Stranger Holdings LLC. No iba a rescatar a mis padres. Iba a comprar su deuda.
Iba a convertirme en su casera, su acreedora y su peor pesadilla absoluta. La trampa ya no era teórica. Las fauces estaban oficialmente listas. Los 28 días previos a la subasta de ejecución hipotecaria del condado de Hillsborough transcurrieron con la precisión agónica de un metrónomo. No pasé ese tiempo deambulando por mi apartamento ni luchando con la culpa familiar. Lo pasé preparando una estrategia legalmente impecable. Cada mañana, antes de revisar mis carteras de clientes, iniciaba sesión en el portal del secretario del condado. Observaba cómo la maquinaria judicial avanzaba. La ejecución hipotecaria en Florida es un proceso metódico e implacable. Requiere avisos públicos, periodos de mediación obligatorios y sentencias sumarias finales firmadas por un juez. Ricardo y Elena ignoraron cada paso. Lo sabía porque el expediente público se actualizaba regularmente con notas de citaciones no devueltas y comparecencias judiciales perdidas. Mi padre siempre equiparó la propiedad de una vivienda con la autoridad máxima. Recuerdo una tarde de verano específica cuando tenía 17 años. Ricardo estaba en su impecable césped delantero, con los brazos cruzados sobre el pecho, sermoneando a un vecino sobre los valores de las propiedades y la responsabilidad fiscal. Trataba esa parcela de 1/4 de acre como su reino personal intocable. Ahora, un juez de circuito había firmado un decreto despojándolo de su corona, y él era demasiado arrogante para siquiera leer los documentos. 2 semanas antes de la fecha de la subasta, me senté frente a mi abogado personal, Marcus, en su elegante oficina de Brickell Avenue. La habitación olía a caoba pulida y espresso amargo. Deslicé un cheque certificado por su amplio escritorio. Los fondos se retiraron directamente de mis cuentas de inversión privadas. La suma era precisa, meticulosamente calculada para superar cualquier oferta de un inversor institucional que buscara una rápida venta suburbana. Marcus revisó el borrador, sus ojos escaneando los ceros y levantó una ceja inquisitiva. Preguntó el nombre de la entidad compradora. La creación de un fideicomiso ciego proporcionó el escudo de anonimato necesario. Este fideicomiso actuaría como el único miembro gestor de una sociedad de responsabilidad limitada recién formada. Requería que el velo corporativo fuera impermeable al escrutinio externo. Cuando Marcus preguntó cómo nombrar a la LLC, no dudé. Pensé en la tinta roja estampada en mis regalos devueltos. Pensé en Elena escribiendo sus mensajes de texto venenosos año tras año. Le dije a Marcus que presentara los artículos de organización bajo el nombre de Stranger Holdings. Firmar esos documentos de constitución conllevaba un profundo peso cambiante. No estaba desempeñando el papel de una salvadora que perdona y se apresura a pagar sus deudas. Estaba entrando en la arena como un depredador alfa. Al comprar la deuda en dificultades en una subasta pública en lugar de liquidar su hipoteca directamente con el banco, corté todo su apalancamiento emocional. No les estaba dando un regalo que pudieran devolver al remitente. Estaba ejecutando una toma de control hostil y unilateral de su realidad. La tinta secándose en la línea de la firma se sintió como el cierre de un capítulo de 10 años. La mañana de la subasta llegó con una humedad sofocante que se aferraba al horizonte de Miami fuera de mi ventana. El condado de Hillsborough realiza sus subastas de propiedades digitalmente. Los inversores inician sesión en un portal estéril, realizando ofertas en tiempo real sin siquiera pisar un juzgado. Me senté en mi escritorio, con una taza de café negro enfriándose junto a mi teclado. Marcus estaba en una línea de conferencia segura, su pantalla reflejada directamente en la mía. Exactamente a las 10 de la mañana, la propiedad de Tampa apareció en el libro de contabilidad activo. La oferta inicial apenas cubría el capital pendiente adeudado al banco. Algunas ofertas de proxy automatizadas aumentaron el número ligeramente. Los compradores institucionales buscan márgenes seguros. Quieren inventario barato para vender rápidamente y obtener ganancias. A mí no me importaba el margen de beneficio. Solo me importaba la adquisición. Instruí a Marcus para que ingresara nuestro umbral máximo, un número lo suficientemente alto como para silenciar instantáneamente los algoritmos de la competencia. La pantalla se actualizó. El contador bajó en números rojos brillantes. ¿A la 1? A las 2. El mazo digital cayó. La notificación brilló en texto verde nítido, propiedad vendida a Stranger Holdings LLC.
Exhalé un aliento que no me di cuenta de que estaba conteniendo. La transacción fue limpia, despiadada y vinculante. Los fondos se transfirieron directamente de mi cuenta fiduciaria al registro del secretario del condado. En 48 horas, el tribunal emitiría el certificado de título oficial. El cambio de poder fue instantáneo, aunque mis padres siguieran ignorando su nuevo estado. Ricardo y Elena se fueron a dormir esa noche en una casa suburbana de 4 habitaciones, apoyando la cabeza en almohadas de plumas, creyendo que aún controlaban su destino. Probablemente cenaron en su mesa de mármol italiano importado, discutiendo sobre la startup de criptomonedas ficticia de Alex como si fuera una empresa legítima. No tenían idea de que el suelo bajo sus pies había desaparecido. Ya no eran dueños del techo que los cubría. Ya no poseían ni una sola pizca de patrimonio de la que pudieran sacar provecho. Desde un punto de vista estrictamente legal, mis padres ahora eran ocupantes ilegales que residían en una propiedad totalmente propiedad de la hija que habían descartado. Estaban pagando facturas de servicios públicos por una estructura a la que no tenían derecho. Estaban regando un césped que pertenecía a mi cartera corporativa. La ironía era tan aguda que se sentía física. Ricardo una vez me dijo que quien tenía el control del dinero tenía el poder. Tenía innegablemente razón. Ahora yo tenía la escritura de su existencia. La siguiente fase requería una ejecución cuidadosa y desapasionada. Llamé a Marcus la tarde siguiente. Le di instrucciones para que iniciara los protocolos de desalojo corporativos estándar. Debía tratar a los ocupantes de la casa de Tampa exactamente como nuestra entidad trataría a cualquier otro inquilino moroso. Prohibí cualquier trato especial. No habría llamadas telefónicas ni visitas personales, solo la fría e impersonal entrega de correo certificado. Marcus redactó los avisos preliminares estándar. Las cartas informaban formalmente a los ocupantes actuales que la propiedad había cambiado de manos en una venta por ejecución hipotecaria. Los documentos solicitaban a los ocupantes que se pusieran en contacto con el nuevo grupo propietario con respecto a su intención inmediata de desalojar las instalaciones. La dirección de retorno pertenecía a un agente registrado ubicado en un parque corporativo estéril en Tallahassee. No había nada en el papel que conectara los documentos con Sofía Martínez. Esta fue la prueba de estrés psicológica definitiva. Quería ver cómo reaccionarían cuando la ilusión de su riqueza finalmente se hiciera añicos contra el muro de hormigón de una notificación de desalojo corporativa. Cuando llegaran las cartas, con el ominoso nombre de Stranger Holdings, ¿finalmente entrarían en pánico? ¿Su orgullo tóxico se desmoronaría lo suficiente como para levantar el teléfono y llamar a su hija marginada para pedir salvación? ¿O seguirían metiendo la cabeza en la arena, fingiendo que la avalancha que rugía por la montaña era solo un truco de la luz? Rastreé la entrega del correo certificado a través del portal del servicio postal. El cartero obtuvo una firma. El reloj comenzó a correr. Esperé a que mi teléfono sonara. Esperé a que Elena se diera cuenta de que se había quedado sin margen de maniobra. En cambio, mi teléfono vibró con un mensaje de un número que no había visto en 9 años. No era mi madre pidiendo un salvavidas. Era mi hermana Daniela saliendo de las sombras, trayendo una nueva estafa a mi puerta solo unos días antes de las vacaciones de Acción de Gracias. Las cartas certificadas de mi recién formada corporación llegaron a Tampa precisamente 2 días antes del Día de Acción de Gracias. Sabía que habían sido entregadas porque el servicio postal confirmó los números de seguimiento. Estaba sentada en mi oficina de Miami viendo el reloj digital en la esquina de mi pantalla. Esperaba que Ricardo llamara. Esperaba que Elena enviara un mensaje frenético exigiendo una explicación a quienquiera que administrara Stranger Holdings. Esperaba que la fachada finalmente se agrietara. En cambio, el teléfono sonó, pero el identificador de llamadas mostraba un número que no había guardado desde que tenía 22 años. Era Daniela, mi hermana, la niña de oro, la arquitecta de su ruina, quien se comunicaba. La dejé sonar 3 veces antes de aceptar la llamada. No hablé. Simplemente mantuve el teléfono en mi oído, escuchando el ruido ambiental de una concurrida cafetería de fondo. Daniela se aclaró la garganta, adoptando un tono de falsa informalidad que inmediatamente me puso los dientes de punta. Hola, Sofía gorjeó, su voz careciendo de cualquier rastro del silencio de 10 años entre nosotras. Mucho tiempo sin vernos. ¿Cómo están las cosas en Miami?
Respondí con un saludo plano y profesional. ¿Qué quieres, Daniela? La falsa alegría se desvaneció, reemplazada por la cadencia practicada de una víctima profesional. Bueno, comenzó, su tono subiendo a la defensiva. Solo llamo porque mamá y papá están pasando un mal momento ahora mismo. No es nada grave, solo algunos problemas temporales de flujo de caja con las vacaciones que se acercan. Alex y yo estamos atando todos nuestros activos líquidos en la startup porque vamos a salir a bolsa en el primer trimestre, así que no podemos ayudarlos este mes. Estaba pensando, ya que te está yendo tan bien, que ya es hora de que te involucres y actúes como una hija. La pura audacia de la petición era asombrosa. No estaba llamando para ver cómo estaba. No estaba llamando para disculparse por el restaurante, el café quemado o la década de exilio. Estaba llamando para ejecutar un chantaje. Quería que transfiriera $20,000 a una cuenta controlada por su esposo. Presentó la demanda como un acto de deber filial, enmarcando mi negativa como una falla moral. Me recosté en mi silla de cuero, dejando que el silencio se estirara. Mi mente repasó los datos forenses que había recopilado el mes pasado. Sabía sobre el arrendamiento moroso del Porsche. Sabía sobre las sociedades de cartera offshore en el Caribe. Sabía sobre las salas de póker clandestinas en el sindicato de Miami. Daniela no estaba pidiendo dinero para ayudar a Ricardo y Elena a comprar un pavó de acción de gracias o pagar sus facturas de servicios públicos atrasadas. Estaba tratando de extorsionarme para cubrir las deudas de juego de Alex. La casa de Tampa ya había sido vendida en subasta. Yo tenía la escritura en un archivador cerrado a 10 pies de mi escritorio. Las notificaciones de desalojo habían sido entregadas esa misma mañana. O Daniela no sabía sobre la ejecución hipotecaria, lo que significaba que Ricardo y Elena se lo estaban ocultando, o si lo sabía y estaba eligiendo activamente dejarlos hundirse. Quería agotar mis ahorros para mantener a la mafia alejada de Alex, con la intención de abandonar a nuestros padres en la calle una vez que se finalizara el desalojo. Decidí jugar con cautela. Necesitaba ver cuán desesperada estaba. Mantuve mi voz desprovista de emoción. $20,000 es una cantidad significativa de capital, Daniela. Si Alex va a salir a bolsa en el primer trimestre, debería tener acceso a financiación puente o líneas de crédito de capital de riesgo. ¿Por qué necesitas mi dinero? La vacilación al otro lado de la línea fue palpable. El ruido de la cafetería pareció amplificarse en el silencio. Mira, Sofía, no entiendes cómo funcionan las startups, se burló, su tono goteando con una condescendencia inmerecida. Estamos en un periodo de tranquilidad antes de la IPO. No podemos mostrar ninguna deuda nueva en el libro de contabilidad. Es un simple préstamo puente entre miembros de la familia. Tú transfieres el dinero hoy y Alex te lo devolverá con intereses en febrero. Era una hermosa mentira construida completamente con palabras de moda que apenas entendía. Un periodo de tranquilidad se aplica a las comunicaciones con respecto a una oferta pública inicial, no a la deuda operativa básica. Un préstamo puente implica una garantía que ellos no poseían. Sonreí al teléfono, agradecida de que no pudiera ver mi expresión. No necesitaba confrontarla sobre el esquema Ponzi o el sindicato ruso. Solo necesitaba recordarle las reglas que nuestro padre había establecido una década atrás. Lo siento, Daniela, dije, mi voz firme y fría. La línea quedó en silencio por una fracción de segundo. Luego, la explosión sucedió. La máscara de la hija preocupada se evaporó, reemplazada por la rabia venenosa de un animal acorralado. Daniela desató un torrente de abusos, su voz resonando a través del altavoz. Me llamó envidiosa, amargada y fracasada. Afirmó que yo estaba acumulando mi riqueza porque nadie me amaría de verdad. Gritó que estaba castigando a mamá y papá por mis propias inseguridades. Exigió que transfiriera el dinero de inmediato, amenazando con arruinar mi reputación entre nuestros parientes si me negaba. Escuché su diatriba desquiciada sin interrumpir. Cada insulto que me lanzaba era otra capa de armadura que se calcificaba alrededor de mi corazón. Cualquier culpa persistente que pudiera haber albergado sobre comprar su casa y enviar esos avisos de desalojo se disolvió por completo. Daniela era una fraude, aterrorizada por los hombres peligrosos a los que su esposo debía, y estaba dispuesta a sacrificar a cualquiera para salvarse a sí misma.
No era una víctima de las circunstancias. Era una cómplice voluntaria en la destrucción de la vida de nuestros padres. Cuando finalmente hizo una pausa para tomar aliento, terminé la llamada. No bloqueé su número. Quería que sus mensajes desesperados permanecieran en mi bandeja de entrada como un registro digital de su colapso. El intento de extorsión confirmó todo lo que sospechaba. La estructura familiar Martínez estaba hueca. La hija de oro estaba en bancarrota, tanto moral como financieramente. Ricardo y Elena estaban protegiendo activamente al mismo hombre que estaba destrozando sus vidas mientras rechazaban a la única persona capaz de salvarlos. La trampa estaba ahora completamente tendida. El conflicto menor de la llamada telefónica cumplió su propósito a la perfección. Demostró que mis padres no eran víctimas inocentes de un sistema bancario depredador. Eran cómplices de una empresa criminal. Me levanté de mi escritorio y caminé hacia el archivador. Abrí el cajón superior y saqué la nítida escritura certificada por el Tribunal de la Propiedad de Tampa. Pasé el dedo por el sello en relieve del secretario del condado de Hillsborough. Stranger Holdings LLC era dueña del campo de batalla. La festividad de Acción de Gracias transcurriría en una nube de negación y falsa prosperidad. Elena sin duda prepararía una suntuosa comida, sirviéndola en su mesa de mármol italiano importado de $15,000. Ricardo probablemente trincharía el pavó, jactándose de la inminente oferta pública de Alex. Celebrarían su percibida victoria sobre la barata lata de palomitas que envié, sintiéndose poderosos y seguros en su fortaleza suburbana. Se darían un festín ignorando los avisos de desalojo corporativos certificados que descansaban sin abrir en la encimera de su cocina. Permanecerían ciegos voluntariamente al tsunami financiero que se les venía encima, eligiendo la comodidad de sus ilusiones sobre la dura realidad de sus balances. Pero el calendario era implacable. Diciembre se acercaba rápidamente. La ventana de 30 días exigida por la Ley de Propiedad de Florida se reducía con cada hora que pasaba. Colocó la escritura de nuevo en el archivador y la cerré de forma segura. El intento de extorsión había terminado. La espera había comenzado oficialmente. El sol de mediados de noviembre horneaba el asfalto agrietado del camino de entrada. Ricardo caminó hasta el buzón de la acera, sus rodillas dolían con un sordo y familiar latido. Sacó un grueso montón de sobres. Los brillantes circulares de supermercado se deslizaron entre sus dedos, revelando la correspondencia seria que se escondía debajo. 3 sobres pesados de cartulina llevaban una dirección de remitente clara y desconocida, Stranger Holdings LLC, registrada en un estéril parque corporativo de Tallahassee. Ricardo sintió un escalofrío en la nuca. El papel blanco y nítido se sintió como una amenaza física. Reconoció el formato de una citación legal. Su respiración se volvió superficial, el aire se le atascaba en la garganta. Pero su orgullo actuó como un escudo de hierro impenetrable. Abrir esa solapa significaba enfrentarse a una realidad que había pasado años evitando. Significaba mirar las catastróficas matemáticas de sus propios fracasos. Se dio la vuelta, regresó al vestíbulo con aire acondicionado y arrojó las cartas sin abrir sobre la encimera de granito de la cocina. Aterrizaron justo al lado de la lata de palomitas de maíz con el reno de dibujos animados abollada que yo les había enviado a principios de esa semana. Ricardo miró la lata barata, permitiendo que su resentimiento hacia mí anulara su terror por la corporación desconocida. Eligió su ira familiar sobre su inminente ruina. A pocos metros, Elena ignoró el correo por completo. Su atención permanecía fijada en el comedor. Frotaba un paño de microfibra sobre la superficie veteada de su mesa de mármol italiano importado, puliendo manchas invisibles. La casa olía a salvia asada, mantequilla hirviendo a fuego lento y desesperación silenciosa. Estaba preparando un festín diseñado para impresionar a una audiencia invisible, manteniendo una fachada que requería un mantenimiento constante y agotador. Solo los comestibles costaron casi $400, pasados con una tarjeta que tenía una tasa de interés del 29%. Ricardo la observaba arreglar copas de cristal, un músculo temblaba rítmicamente en su mandíbula. Sabía que sus cuentas corrientes estaban reducidas a meros centavos, pero no protestó. El silencio seguía siendo la principal moneda de su matrimonio. Una hora más tarde, la puerta principal se abrió de golpe. Daniela y Alex entraron al vestíbulo.
Alex vestía su chaleco acolchado característico, la tela impecable y costosa. Daniela llevaba un pastel comprado en una tienda, quejándose ruidosamente del tráfico vacacional en la autopista. A pesar de su apariencia pulcra, una energía frenética y frágil los rodeaba. Alex revisaba su teléfono incesantemente, sus ojos se dirigían hacia las ventanas de la sala de estar cada vez que un coche pasaba. Las sombras de sus acreedores ilícitos de Miami los seguían por todas partes. Pero Ricardo y Elena solo eligieron ver el lujoso SUV estacionado en su entrada. Se reunieron alrededor de la fría mesa de piedra. Ricardo trinchó el ave asada con precisión. Alex habló en voz alta, lanzando jerga corporativa para enmascarar el puro terror que se filtraba por sus poros. Contó historias de inminentes ofertas públicas y sinérgicas capturas de mercado. Elena bebió cada palabra como un buen vino. Esta era su obra maestra. Una familia exitosa y próspera reunida bajo un techo suburbano seguro. Antes de que alguien tocara sus platos, Elena se levantó y recuperó su teléfono inteligente. Orquestó la iluminación, obligando a todos a inclinarse y sonreír para la cámara. Alex mostró una sonrisa hueca y tensa. Daniela posó perfectamente, inclinando la cabeza para captar la luz del candelabro. Ricardo levantó una copa de vino medio vacía. Elena tomó la fotografía, aplicó un filtro digital cálido para ocultar el agotamiento bajo los ojos de su esposo y escribió su pie de foto con una precisión venenosa: muy bendecida por mi generoso esposo y mi exitoso yerno, Alex. Dios protege a las buenas familias. Tocó publicar, enviando la mentira cuidadosamente elaborada al éter digital. A 300 millas al sur, yo estaba sentada en mi tranquilo apartamento de Miami, bebiendo una copa de vino tinto seco. Mi laptop descansaba sobre la mesa de café de cristal. El algoritmo sirvió la publicación de Elena en la parte superior de mi feed en cuestión de minutos. Miré los píxeles brillantes en la pantalla. El nivel de delirio que se mostraba era casi artístico en su pureza. No miré sus caras sonrientes. Mis ojos rastrearon los márgenes de la fotografía. Vi la mesa de mármol comprada con patrimonio robado. Vi las copas de cristal financiadas por líneas de crédito depredadoras al borde del impago. Vi a Alex, un hombre que simplemente marcaba el tiempo antes de que sus cobradores de deudas clandestinos decidieran romperle las rodillas. Lo más importante, vi las paredes pintadas del comedor que los rodeaban. Paredes que legalmente pertenecían a mi cartera corporativa. La desconexión entre su proyección digital y su realidad legal era asombrosa. Elena estaba usando plataformas públicas para alardear de una cena festiva financiada con plástico de alto interés sentada dentro de una estructura embargada. Eran ocupantes ilegales que pretendían ser la realeza del vecindario. Estaban agradeciendo públicamente la intervención divina por proteger a una familia que actualmente estaba siendo cazada tanto por un sindicato internacional de crimen organizado como por un implacable protocolo de desalojo corporativo. Abrí mi aplicación de envío en mi teléfono. Los recibos de entrega certificada confirmaron que Ricardo había recibido los avisos de advertencia iniciales de Stranger Holdings. Alguien había firmado por los sobres. Sin embargo, no hubo pánico. No había recibido llamadas frenéticas de un abogado contratado intentando negociar un acuerdo. Ricardo claramente había optado por enterrar los sobres en lugar de leer las demandas que contenían. La barata lata de palomitas de dibujos animados estaba en su mostrador, absorbiendo toda su atención y rencor mientras su verdugo esperaba pacientemente en la misma pila de correo. Ver esa fotografía de acción de gracias erradicó cualquier duda residual que albergaba en mi pecho. Si hubiera intervenido hace meses con un talonario de cheques abierto, si simplemente hubiera saldado su deuda y les hubiera dado una hoja en blanco, esta misma cena habría tenido lugar. Habrían seguido adorando a Alex como un visionario. Habrían seguido viéndome como una utilidad subordinada, útil solo para equilibrar sus libros. Requerían una crisis que no pudiera ser barrida bajo una alfombra importada o escondida detrás de un filtro de redes sociales. La farsa probó mi hipótesis de larga data. Ricardo y Elena llevarían su arrogancia por un acantilado empinado, acelerando todo el camino. El plazo de desalojo de 30 días exigido por la ley de Florida ahora estaba oficialmente en marcha. Diciembre se cernía sobre el calendario, trayendo un final inevitable al periodo de tranquilidad. La tradición anual de la caja de Navidad rechazada necesitaba evolucionar.
Ya no podía ser una prueba de su resistencia o una medida de su rencor. Tenía que ser la conclusión definitiva e ineludible de nuestra guerra de una década. Cerré mi laptop, dejando que la imagen de sus caras sonrientes se desvaneciera en el cristal negro. Caminé por el pasillo hasta mi habitación de invitados y abrí la puerta del armario. Las 10 cajas anteriores estaban en las sombras, monumentos a una hija que desecharon. Sabía exactamente cómo estructuraría la 11ª entrega. No llegaría envuelta en papel festivo en relieve. Llevaría la estética clínica y austera de la finalidad corporativa. Iba a construir un paquete que desmantelara su orgullo pieza por pieza, expusiera a su hija de oro por el fraude que era, y les presentara la salvación que se verían obligados a ver cómo destruía. El aire húmedo de finales de noviembre dio paso al frío artificial de Miami en diciembre. Las luces de cadena de la ciudad alrededor de las palmeras señalaron la llegada de la temporada que tradicionalmente no me traía más que una caja de cartón abollada y un cruel mensaje de texto. Este año, el ritual requería una revisión completa. Ya no era una hija exiliada que buscaba validación a través de cachemira y relojes antiguos. Yo era la directora ejecutiva de Stranger Holdings, y mi entrega final necesitaba reflejar esa realidad irrefutable. El suspense no radicaba en si rechazarían mi oferta, sino en el momento exacto en que la comprensión de su destrucción se apoderaría de ellos. Pasé la segunda semana de diciembre compilando el dossier. Mi mesa de comedor, típicamente reservada para revisar carteras de clientes, se convirtió en el campo de batalla para el desmantelamiento de la fachada de la familia Martínez. No compré papel de regalo. No compré cintas festivas ni tarjetas navideñas escritas a mano. La estética que requería era una autoridad estéril e innegable. Requisicioné una pila de pesadas carpetas de presentación corporativas de color azul oscuro de la sala de suministros de mi firma. El material era grueso e inflexible, diseñado para contener informes de auditoría de millones de dólares, no disculpas sentimentales. El primer elemento que coloqué dentro de la carpeta fue la notificación oficial de 30 días para desalojar, sellada por el tribunal. El documento fue generado por Marcus, mi abogado, y se adhería estrictamente a los estatutos de la Ley de Propiedad de Florida. Adjunta directamente detrás de la notificación había una copia certificada de la escritura. El sello en relieve del secretario del condado de Hillsborough destacaba sobre el papel blanco puro. El texto describía claramente que Stranger Holdings LLC había comprado la propiedad en subasta pública, transfiriendo todos los derechos de propiedad legales de Ricardo y Elena Martínez. Este fue el golpe fundamental. Erradicó su principal fuente de orgullo y los expuso como meros inquilinos retenidos en su propio reino suburbano. Pero un desalojo legal era solo la mitad de la ecuación. Ricardo y Elena podrían teóricamente intentar racionalizar la pérdida de la casa ante una corporación sin rostro. Podrían intentar elaborar una narrativa de prácticas bancarias depredadoras para sus vecinos, preservando su ilusión de victimismo. Para evitar eso, necesitaba aniquilar el becerro de oro que habían adorado durante los últimos 3 años. El segundo elemento que agregué al dossier fue un resumen completo de contabilidad forense de la empresa ficticia de Alex. Condensé semanas de investigación en 4 páginas de matemáticas condenatorias e ineludibles. Las impresiones detallaban las fechas exactas en que Ricardo y Elena habían retirado fondos de su línea de crédito hipotecaria. Junto a esas fechas, mapeé las transferencias bancarias correspondientes que Alex ejecutó, canalizando su capital directamente a sociedades de cartera offshore en el Caribe. La página final contenía un diagrama de flujo que vinculaba esas cuentas offshore con sindicatos de juego conocidos que operaban en el submundo de Miami. Los datos demostraban más allá de toda duda razonable que Alex estaba ejecutando un esquema Ponzi y que Daniela lo estaba protegiendo activamente mientras él robaba el futuro de sus padres. Este documento fue diseñado para cortar el vínculo psicológico que los conectaba con la hija de oro. El componente final requería la consideración más cuidadosa. Necesitaba un mecanismo para demostrar la finalidad absoluta de mi poder. Conduje a mi principal institución financiera en el centro de Miami. Solicitó una reunión con mi banquero personal y autorizó un retiro significativo de mi cuenta fiduciaria. Esperé mientras el cajero imprimía un nuevo cheque de caja certificado. El papel se sentía pesado en mi mano, llevando la marca de agua del banco emisor. La línea del beneficiario llevaba los nombres de Ricardo y Elena Martínez. El monto era exactamente $100,000.
Este cheque no era un regalo. Era un instrumento de tortura psicológica. Durante 10 años, habían devuelto mis paquetes sin abrir, eligiendo su rencor sobre mis intentos de conexión. Iba a colgar su salvación justo delante de sus ojos, demostrando que poseía los recursos que tanto anhelaban, solo para recordarles las reglas que ellos mismos habían establecido. Regresé a mi apartamento y coloqué el cheque certificado encima de las impresiones forenses. Destapé una pluma fuente negra y escribí una sola frase en una hoja de cartulina gruesa. No utilicé saludos. No firmé mi nombre. El mensaje era conciso y desprovisto de emoción, devolvieron cada regalo de una extraña. Así que, la extraña compró su casa. ¡Feliz Navidad! Engrapé la nota directamente al cheque de $100,000. Deslicé los 3 elementos en la carpeta corporativa azul oscuro, el aviso de desalojo oficial, la prueba innegable del fraude criminal de Alex, y el salvavidas que nunca podrían tocar. Cada página era un arma de rendición de cuentas masiva meticulosamente calculada. Sellé la carpeta dentro de un sobre de envío de cartón rígido con la dirección de retorno de Stranger Holdings LLC en Tallahassee. Debido a que sabía que Ricardo había estado ignorando el correo certificado, no podía confiar en el servicio postal para esta entrega. El impacto requería un consumo inmediato garantizado. Contraté a un agente judicial privado con sede en Tampa, un oficial de policía retirado llamado Ramiro que se especializaba en ejecutar citaciones legales difíciles. Le proporcioné a Ramiro el sobresellado e instrucciones estrictas sobre el momento de la entrega. El paquete no debía dejarse en el porche ni entregarse a un vecino. Requería una transferencia física directa a Ricardo Martínez. Programé la ejecución para la tarde de Nochebuena. Sabía que Elena estaría ocupada preparando cualquier suntuosa cena navideña financiada con deudas que hubiera planeado. Sabía que Alex y Daniela probablemente llegarían pronto, ocultando su terror detrás de ropa de diseñador y jerga tecnológica vacía. El momento era crucial. La entrega necesitaba interrumpir su realidad cuidadosamente elaborada, golpeando cuando su guardia estaba más baja y su arrogancia era más alta. La semana previa a la Nochebuena transcurrió con una lentitud agonizante. Seguí trabajando, analizando libros de clientes y asistiendo a eventos festivos, pero mi mente permanecía anclada a la inminente colisión en Tampa. La trampa estaba puesta, el cebo cargado y el verdugo programado. La década de silencio, las cajas devueltas, el restaurante que olía a café quemado. Todo convergió en esa carpeta azul oscuro que descansaba en el asiento del pasajero del coche de un agente judicial. La espera casi había terminado. El momento del impacto se acercaba y yo pretendía ser testigo de cada segundo de las consecuencias. La Nochebuena llegó a Tampa con una ola de calor inusualmente fuerte. El sol caía a plomo sobre las calles suburbanas, proyectando sombras duras e implacables sobre el inmaculado césped de Ricardo y Elena. Dentro de la casa, el aire acondicionado zumbaba, enmascarando el olor del inminente desastre. Elena probablemente estaba en la cocina orquestando los últimos detalles de un festín navideño diseñado para proyectar una imagen de prosperidad sin esfuerzo. Ricardo probablemente estaba paseando por la sala de estar, bebiendo un vaso de whisky, tratando de ignorar la creciente ansiedad que lo corroía. Exactamente a las 4 de la tarde, un sedán gris discreto se detuvo en su entrada. Ramiro, el oficial de policía retirado que había contratado, salió del vehículo. Vestía una camisa blanca de botones impecable y pantalones oscuros, proyectando un aura de autoridad innegable. Llevaba la pesada carpeta corporativa azul oscuro con el emblema de Stranger Holdings LLC. No llevaba un portapapeles ni una sonrisa amable. Poseía el semblante sombrío de un hombre que entrega un diagnóstico terminal. Ramiro caminó por el sendero de hormigón y golpeó firmemente la pesada puerta de roble. El sonido resonó por el tranquilo vecindario. Ricardo abrió, con el ceño fruncido por la irritación. Esperaba un repartidor o un vecino dejando una canasta de regalo genérica. En cambio, encontró a un hombre con un documento que desmantelaría toda su realidad. Ramiro preguntó por Ricardo Martínez. Ricardo confirmó su identidad, su voz teñida de una defensa arrogante. Ramiro entregó la pesada carpeta, declaró que Ricardo había sido notificado y regresó a su coche sin decir una palabra más. Ricardo se quedó en el umbral, mirando el sobre azul oscuro en sus manos.
El logotipo de Stranger Holdings LLC lo miraba fijamente, una manifestación física de la entidad corporativa que había estado tratando de ignorar durante semanas. Cerró la puerta, con el corazón martilleando contra sus costillas. Llevó el sobre al comedor, colocándolo sobre la fría superficie de la mesa de mármol italiano importado. Supuso que era un error burocrático, un error relacionado con la ejecución hipotecaria del banco que Alex había prometido manejar. Supuso que el yerno de oro simplemente había incumplido un plazo, y este documento era simplemente una advertencia formal. Cortó el sello con un abrecartas plateado. El primer documento que extrajo fue el aviso oficial de desalojo sellado por el tribunal. La jerga legal era densa, pero el mensaje central era ineludible: la propiedad ubicada en su dirección exacta había sido vendida en subasta pública. La escritura adjunta probaba que Stranger Holdings LLC era el único propietario legal. Ricardo Martínez era un ocupante ilegal en su propia casa. Tenía exactamente 30 días para desalojar las instalaciones antes de que el sheriff del condado lo desalojara por la fuerza a él y a sus pertenencias. El aire en el comedor pareció desvanecerse. Ricardo se hundió en una de las sillas tapizadas, sus manos temblaban violentamente. La ilusión de su autoridad, la base de su orgullo, se desmoronó en polvo. Pasó a la siguiente sección del dossier, buscando una explicación, buscando a alguien a quien culpar. Encontró el resumen de contabilidad forense que había preparado. Vio las fechas exactas en que había retirado fondos de su línea de crédito hipotecaria. Vio las transferencias bancarias correspondientes que Alex había ejecutado, moviendo el dinero a sociedades de cartera offshore. Vio el diagrama de flujo que vinculaba esas cuentas con el sindicato de Miami. La traición fue absoluta. El hijo de oro, el empresario visionario que había adorado, era un criminal. Daniela y Alex no solo habían perdido su dinero en una mala inversión. Habían robado activamente su capital para pagar peligrosas deudas de juego. Lo habían usado como escudo humano, sacrificando su futuro para proteger su propio pellejo. La revelación lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. El yerno que había defendido ante sus vecinos era un fraude. Y la hija a la que había elevado por encima de todo era una cómplice. Luego, Ricardo vio el último elemento de la carpeta, el flamante cheque de caja certificado a nombre de Ricardo y Elena Martínez por exactamente $100,000. La marca de agua del banco emisor brillaba a la luz de la tarde. Era un salvavidas. Era suficiente capital para asegurar una nueva propiedad de alquiler, contratar un abogado defensor y quizás salvar una fracción de su dignidad. Extendió la mano para tomar el cheque, un jadeo desesperado saliendo de su garganta. Pero el cheque estaba engrapado a una pieza de cartulina gruesa. Ricardo leyó la única frase escrita a mano: devolvieron cada regalo de una extraña. Así que, la extraña compró su casa. ¡Feliz Navidad! Las palabras se grabaron en sus retinas. La comprensión de la trampa que había tendido finalmente cobró sentido. La corporación sin rostro que había comprado su deuda, la entidad que había emitido el aviso de desalojo, la depredadora anónima que ahora era dueña de su casa, era la hija que había desechado una década atrás. La hija que había considerado una extraña. La hija a la que había dicho que no poseía poder porque no controlaba el dinero. A 300 millas al sur, yo estaba en mi balcón con vistas a la bahía de Biscayne. La aplicación de seguimiento en mi teléfono sonó, confirmando que el agente judicial había entregado el paquete con éxito. Miré mi reloj. Calculé el tiempo que le llevaría a Ricardo leer el aviso de desalojo. Digerir la contabilidad forense y descubrir el cheque. Estimé 5 minutos. Exactamente 5 minutos después, mi teléfono se encendió. El identificador de llamadas mostraba la palabra papá. Era la primera vez que esa secuencia específica de números aparecía en mi pantalla en 10 años. No contesté. Observé la pantalla brillar, el teléfono vibrando contra la mesa de cristal. La llamada fue al buzón de voz. 10 segundos después, volvió a sonar y luego otra vez. El ritmo de las llamadas entrantes era frenético, una manifestación digital de puro pánico. 14 llamadas perdidas se registraron en el lapso de 20 minutos. El silencio que había soportado durante una década finalmente se rompió, reemplazado por un aluvión desesperado e implacable.
Abrí mi aplicación de buzón de voz y le di a reproducir al primer mensaje. El archivo de audio capturó el sonido de un hombre desmoronándose por completo. Ricardo, el patriarca, que siempre había hablado con autoridad medida, el hombre que me había exiliado con fría precisión, estaba hiperventilando. Su respiración era entrecortada, interrumpida por sollozos incontrolables y desgarradores. Me suplicaba que cogiera el teléfono. Balbuceaba incoherentemente sobre la carpeta corporativa, el aviso de desalojo y el cheque. Repetía mi nombre una y otra vez, su voz resquebrajada por una desesperación que nunca antes había mostrado. La grabación de audio era la banda sonora de una ruina financiera total. La arrogancia que había impulsado su rechazo se había ido, reemplazada por la aterradora claridad de su propia destrucción. Se dio cuenta de que la dinámica de poder había cambiado violentamente. Ya no era el gobernante de un reino suburbano. Era un hombre indigente, pidiendo piedad a la extraña que él mismo había creado. Escuché el mensaje de voz 3 veces, manteniendo mi expresión completamente neutral. La trampa había funcionado, la presa estaba atrapada y la fase final del ajuste de cuentas estaba a punto de comenzar. El teléfono vibró contra la mesa de cristal por 15ª vez. Observé la pantalla pulsar con el nombre de mi padre, la manifestación digital de un hombre cuya arrogancia finalmente había chocado con la realidad. No acepté la llamada de audio. Toqué el icono para iniciar una conexión de FaceTime. Quería mirarlo a los ojos. Quería ser testigo del momento exacto en que la ilusión que había pasado una década cultivando se disolviera en terror. La pantalla parpadeó, revelando el rostro de Ricardo. La transformación fue sorprendente. El patriarca confiado y autoritario que me había desterrado en ese restaurante de Tampa había desaparecido. En su lugar, se sentaba una cáscara hueca y temblorosa de un hombre. Su piel estaba pálida y pegajosa de sudor. Sus ojos estaban muy abiertos e inyectados en sangre, moviéndose frenéticamente por la habitación como si buscara una salida que no existía. Sostenía la carpeta corporativa azul oscuro en una mano y apretaba el cheque de caja certificado en la otra. Sus manos temblaban tan violentamente que el papel repiqueteaba contra el micrófono. Sofía, jadeó, su voz quebrándose en la primera sílaba. Dios mío, Sofía, contestaste. No ofrecí un saludo. Me recosté en mi silla, mi expresión fija en una máscara de absoluto desapego profesional. Dejé que el silencio se extendiera, obligándolo a llenar el vacío con su pánico. Sostuvo el aviso de desalojo ante la lente de la cámara. Sofía, por favor. Tienes que decirme que esto es un error. Estaba hiperventilando ahora, las palabras tropezando unas con otras en una carrera desesperada. La casa, la ejecución hipotecaria, Stranger Holdings. ¿Eres tú? Compraste nuestra casa. Miré el documento legal arrugado en mi pantalla. Sí, Ricardo. Compré la escritura en la subasta del condado. Soy dueña de la propiedad. Su rostro se arrugó, una mezcla de profundo alivio y horror abyecto pugnando por el dominio. Se dio cuenta de que la verdugo que sostenía la espada era su propia hija. Asumió que mi presencia significaba la salvación. Asumió que las viejas reglas del deber familiar, las reglas que él había usado como arma contra mí durante 32 años, aún se aplicaban. Gracias a Dios, sollozó, pasándose una mano temblorosa por la boca. Gracias a Dios que fuiste tú, Sofía. Podemos arreglar esto. Podemos solucionarlo. Sostuvo el cheque certificado, la marca de agua captando la luz. Vi el cheque que enviaste, $100,000. Podemos usar esto para comprarte la casa, o podemos usarlo para pagar el alquiler. Lo que quieras. Firmaremos lo que necesites. Podemos arreglar esto. Se inclinó más cerca de la cámara. Su desesperación era palpable. Sofía, tienes que creerme. No teníamos idea de Alex. No sabíamos que estaba robando el dinero. No sabíamos sobre el juego o las cuentas offshore. Nos mintió. Daniela nos mintió. Nos usaron. Tienes que ayudarnos. Lo miré fijamente. Vi la debilidad que había pasado toda una vida tratando de ocultar.
Vi al hombre que me había exigido que sacrificara mi futuro financiero para financiar las ilusiones de mi hermana, ahora rogando por su propia supervivencia. Estaba dispuesto a arrojar a su hija de oro a los lobos en el momento en que las consecuencias se hicieran reales. Su lealtad era enteramente situacional, supeditada a quien tuviera más poder en un momento dado. Mantuve mi voz baja, midiendo cada sílaba con precisión gélida. Durante 10 años, Ricardo, intenté mantener una conexión. Envié regalos. Envié cartas. Cada enero, los devolvían sin abrir. Permitió que Elena me enviara un mensaje de texto recordándome que era una extraña. Me descartó porque me negué a ser su víctima financiera. Hice una pausa, dejando que el peso de la década se instalara entre nosotros. Ese cheque que tienes en la mano, ese era su último rescate. Era el capital que necesitaban para asegurar un nuevo alquiler, contratar a un abogado y sobrevivir a las consecuencias de su propia arrogancia. Sus ojos se abrieron, reflejando una chispa de esperanza desesperada. Apretó el cheque con más fuerza, malinterpretando mis palabras. Sí, respiró. Gracias, Sofía. Muchas gracias. Antes de que la gratitud pudiera formarse completamente en sus labios, me incliné hacia la cámara. Mantuve un contacto visual muerto e inquebrantable, pero continué, mi tono bajando a un susurro frío. Como a Elena le encanta recordarme, los extraños no dan rescates. Extendí la mano hacia mi escritorio, ligeramente fuera de cuadro. Recuperé la copia idéntica del cheque certificado que había guardado para mis registros. Llevaba los mismos números de ruta, la misma cantidad y la misma marca de agua. Levanté el papel hacia el cuadro, asegurándome de que pudiera leer la letra negrita. Sostuve el cheque con ambas manos. No rompí el contacto visual. Coloqué mis dedos cerca del centro del documento. Lenta, deliberadamente, con la agonizante lentitud de un cirujano haciendo una incisión, rasgué el papel por la mitad. El sonido del desgarro resonó a través de los altavoces, un ruido nítido y agudo que cortó el último vínculo entre nosotros. Ricardo gritó. No fue una palabra, sino un ruido gutural y primario de horror absoluto. Vio cómo el salvavidas al que se aferraba se evaporaba ante sus ojos. El cheque que tenía en sus manos temblorosas ahora era nulo, cancelado por el emisor, completamente inútil. Cayó hacia atrás en su silla, dejando caer el teléfono sobre la mesa de mármol italiano importado. La cámara se inclinó hacia arriba, capturando el ventilador de techo girando perezosamente sobre él mientras sus sollozos llenaban mi apartamento de Miami. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. Se había quedado sin tiempo, sin dinero y completamente sin opciones. La década de silencio había terminado, no con una reconciliación, sino con una ejecución total y devastadora. El sonido del papel rasgándose resonó a través de la conexión digital. Un ruido agudo y definitivo que cortó nuestro último vínculo hipotético. Antes de que las mitades rasgadas del cheque siquiera cayeran sobre mi escritorio, un borrón de movimiento invadió la pantalla. Elena le arrebató el dispositivo de las manos flácidas y temblorosas de su esposo. Su rostro llenó el encuadre, deformado por el ángulo de la cámara y distorsionado por una furia pura e incontrolable. Durante una década, se había comunicado conmigo exclusivamente a través de sus mensajes de texto castigadores, manteniendo una distancia impecable y cuidadosamente curada. Ahora vi la verdadera cara sin barnizar de su resentimiento. Su maquillaje cuidadosamente aplicado estaba ligeramente corrido por el calor de su cocina, y las venas de su cuello se tensaban contra su piel. No pidió piedad. No rogó por un respiro. Exigió obediencia. No puedes hacernos esto, chilló, su voz lo suficientemente aguda como para hacer que el audio de mi lado alcanzara su pico y se distorsionara en un crujido áspero. Somos tu familia. Compartimos la misma sangre. Estás falsificando estos documentos. Estás incriminando a tu hermana porque siempre has estado amargada por su éxito. Fue un fascinante mecanismo de defensa psicológico presenciar en tiempo real. Presentada con pruebas irrefutables de su propia ruina financiera, Elena recurrió instintivamente a su guión más confiable. Durante mi infancia, cualquier conflicto entre Daniela y yo terminaba con Elena doblando la realidad para proteger a su hija menor. Si Daniela rompía un jarrón, Elena me culpaba por colocarlo demasiado cerca del borde. Ahora,
Enfrentando la falta de vivienda, se aferró al concepto de lealtad familiar. Olvidando convenientemente que ella fue la principal arquitecta de mi exilio, intentó reescribir la historia mientras estaba dentro de una estructura embargada, proyectando su propio veneno sobre la única persona que alguna vez le había ofrecido un salvavidas genuino. No levanté la voz para igualar su histeria. Elevar mi volumen implicaría que ella poseía la capacidad de afectar mi estado emocional. En cambio, me incliné más cerca de la lente, asegurándome de que mi mirada se fijara directamente en la suya. La luz del sol de la tarde que entraba en mi apartamento de Miami proyectaba sombras largas y afiladas sobre mi escritorio de caoba, reflejando la precisión quirúrgica de mis siguientes palabras. Soy contadora forense, Elena, dije, bajando mi tono a una calma tranquila y aterradora. No me ocupo de sangre. Me ocupo de papel. Me ocupo de libros de contabilidad, números de ruta y escrituras certificadas. Y según el papel, somos extrañas. Observé cómo su mandíbula se cerraba de golpe. La palabra extraña flotó en el húmedo aire de Florida entre nosotras, un reflejo especular del arma exacta que ella había empuñado contra mí cada enero. Abrió la boca, inhalando profundamente para lanzar otra andanada de acusaciones sin fundamento. Pero levanté la mano, una orden silenciosa que la detuvo en seco. Deja de gritar y mira la carpeta azul oscuro que tienes en tu mesa de comedor importada, instruí. Recoge el dossier. Pasa a la tercera página del paquete. Lee los números impresos en tinta negra. Ella dudó, sus ojos desviándose de la lente de la cámara. El encuadre tembló violentamente mientras Ricardo se acercaba, sus manos revolviendo las pesadas páginas de cartulina hasta que encontró la hoja específica a la que me refería. Elena se inclinó, sus ojos escaneando las filas ordenadas de datos agregados. Yo narré la sombría realidad de su balance, despojando sistemáticamente las palabras de moda tecnológicas y las ilusiones de club de campo que Alex les había alimentado durante años. Esas secuencias numéricas son dígitos de ruta offshore, expliqué, mi voz firme e inquebrantable. Cada vez que Alex afirmaba que su innovadora startup necesitaba capital inicial. Cada vez que Daniela te llamaba llorando por un problema repentino de flujo de caja, estaban agotando activamente el capital de tu vivienda. Miré la columna del extremo derecho de la página. Esos fondos no fueron a desarrolladores de software. No fueron a equipos de marketing ni a investigación de productos. Fueron transferidos directamente a sociedades de cartera controladas por un sindicato de juego clandestino que operaba aquí mismo en el sur de Florida. El color se drenó del rostro de Elena, dejándola pálida y repentinamente muy vieja. La rabia tóxica que había alimentado su estallido inicial se evaporó, reemplazada por el vacío y asfixiante pavor de la comprensión. A la hoja de cálculo no le importaba su presencia cuidadosamente curada en las redes sociales. Las matemáticas de la traición eran completamente objetivas. Leyó las fechas de las transferencias salientes. Coincidían con los días exactos en que ella se había sentado en su sucursal bancaria local autorizando la liberación del capital de su casa ya pagada. Ella había financiado personalmente la destrucción de su propio santuario para mantener a un criminal fuera de una tumba poco profunda. El silencio en el comedor de Tampa se volvió profundo. El suave zumbido de su sistema de aire acondicionado central era el único sonido que se transmitía por el micrófono. Luego, un nuevo ruido rompió la quietud. Era el tecleo frenético y desesperado de un cristal. Ricardo había sacado su propio teléfono celular del bolsillo de su bata. Sus dedos se deslizaron contra la pantalla mientras marcaba el número de Daniela. Colocó el dispositivo sobre la mesa y activó la función de altavoz. La línea sonó 1, 2, 3 veces. La tensión se estiró, un cable frágil a punto de romperse bajo la inmensa presión. En el cuarto timbrazo, se activó el saludo automático de la operadora. Una voz mecánica anunció alegremente que la suscriptora no estaba disponible actualmente. Ricardo desconectó la llamada y volvió a marcar la secuencia. El resultado fue idéntico. La hija de oro, la hija a la que habían sacrificado todo para elevarla, estaba filtrando sus llamadas. Sabía que la trampa se había cerrado y ya estaba huyendo. Fui testigo del momento exacto en que la mitología familiar de los Martínez se hizo añicos en 1.000.000 de fragmentos irrecuperables. Ricardo se cubrió el rostro con las manos, un sollozo desgarrador brotando de su pecho. Elena se cubrió la boca, sus ojos muy abiertos,
con el trauma de una traición profunda e irreversible. El castillo de naipes finalmente se había derrumbado. Se dieron cuenta con una claridad agonizante de que habían arrojado a la hija que construyó un imperio al fuego, todo para adorar a la hija que felizmente les entregó los fósforos. Me recosté en mi silla de cuero, alisando las solapas de mi blazer a medida. La ejecución de mi estrategia fue impecable. Les quedan exactamente 29 días en el reloj de desalojo, les informé, mi voz desprovista de cualquier piedad persistente. Sugiero que empiecen a empacar la mesa de mármol. Antes de que cualquiera de ellos pudiera formular una respuesta coherente, presioné el icono rojo en mi pantalla. La conexión se interrumpió, dejándome sola en el lujo tranquilo de mi rascacielos, mirando mi propio reflejo en el cristal oscuro del monitor. La semana siguiente a las vacaciones se convirtió en un purgatorio agonizante para mis padres. Las mitades rotas del cheque certificado permanecieron en la superficie de su mesa de comedor, un monumento físico a su salvación arruinada. Las decoraciones festivas perdieron su brillo, burlándose del terror silencioso que impregnaba la casa. No necesitaba estar en la habitación para saber exactamente cómo se desarrollaron esos días agonizantes. La naturaleza predecible del pánico humano dicta una secuencia muy específica de eventos. Ricardo y Elena, impulsados por la obstinada ilusión de que debía existir un resquicio burocrático, se apresuraron a contratar asesoramiento legal. Agotaron los últimos restos de sus cuentas corrientes. Cuando eso resultó insuficiente, Elena recogió su anillo de aniversario de diamantes y varias pulseras de oro. Las llevó a una casa de empeño en las afueras de la ciudad, intercambiando décadas de estatus cuidadosamente cultivado por una mísera pila de billetes de $100. Necesitaban $5,000 solo para asegurar una tarifa de retención básica. Lograron reservar una consulta de emergencia con Gregory Finch, un respetado abogado de bienes raíces. Se sentaron frente al abogado, su postura irradiando una esperanza desesperada y frágil. Ricardo deslizó la carpeta corporativa azul oscuro sobre el pulido escritorio de caoba. Explicó que se había cometido un error, insistiendo en que el banco había actuado prematuramente y que el nuevo propietario corporativo estaba utilizando tácticas depredadoras. Finch se ajustó las gafas y pasó varios minutos escudriñando los documentos. El silencio en la oficina se volvió pesado, asfixiando a mis padres mientras esperaban un milagro legal. Finch cerró la carpeta y cruzó las manos. Entregó la cruda realidad de los estatutos de propiedad de Florida con precisión clínica. Explicó que una subasta pública de ejecución hipotecaria es inquebrantable. Una vez que el secretario del condado emite el certificado de título, el periodo de redención se cierra permanentemente. Le dijo a Ricardo que no había errores en los documentos. El banco siguió todos los protocolos de notificación obligatorios. La venta fue legítima, vinculante y completamente irreversible. No poseían ninguna base legal para impugnar el desalojo. Ricardo se negó a aceptar el diagnóstico. Exigió que Finch investigara la entidad compradora, convencido de que Stranger Holdings LLC estaba operando fuera de los límites de la ley. Quería encontrar una tecnicalidad para explotar. Finch se volvió hacia la pantalla de su computadora y accedió al registro corporativo del Estado. Abrió los artículos de organización de la sociedad de cartera. Escaneó el archivo digital y giró la pantalla hacia mis padres. El abogado señaló la línea que detallaba al miembro gestor autorizado de la corporación. Mi nombre estaba impreso allí en texto negro nítido, Sofía Martínez. Finch declaró que la directora ejecutiva de la entidad que los desalojaba estaba justo allí en el registro público. El golpe psicológico impactó a Ricardo con una fuerza paralizante. El último vestigio de su negación se evaporó. Se dio cuenta de que no solo había contratado a un intermediario para manejar la transacción. Yo había tejido mi identidad en la misma estructura legal de su destrucción. No estaban luchando contra una corporación sin rostro. Estaban luchando contra la hija que habían exiliado. Y la ley estaba completamente de su lado. Salieron de la oficina del abogado en estado de shock. Elena pidió que la llevaran de regreso a la casa suburbana, retirándose a un silencio catatónico. Ricardo, sin embargo, no pudo quedarse quieto. La revelación encendió una necesidad frenética de respuestas. Necesitaba enfrentar a la arquitecta de su ruina financiera.
Condujo su vehículo hacia el centro de St. Petersburg, navegando por la interestatal hacia el exclusivo complejo de apartamentos de rascacielos donde residían Daniela y Alex. Tenía la intención de exigirle a la niña dorada que arreglara la catástrofe que su esposo había creado. Pasó por la recepción de seguridad arrastrándose detrás de un residente por las puertas del vestíbulo. Subió en el ascensor al nivel del ático, con el pulso martilleando contra sus costillas. Caminó por el pasillo alfombrado y levantó el puño para golpear la pesada puerta de madera. Antes de que sus nudillos hicieran contacto, notó que el pestillo estaba desenganchado. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Ricardo empujó la barrera y entró al vestíbulo. El apartamento resonaba con un silencio hueco y desolador. Los muebles de lujo, las obras de arte cuidadosamente seleccionadas, los caros aparatos electrónicos, todo había desaparecido. El espacio había sido despojado. Los restos de una huida apresurada y de pánico ensuciaban los suelos de madera. Perchas de alambre descartadas yacían esparcidas por el armario del dormitorio. Una botella de agua premium medio vacía estaba abandonada en la isla de la cocina junto a una pila de avisos de vencimiento sin abrir. La verdad se posó sobre él como un pesado sudario. Alex y Daniela no organizaron una mudanza ordenada. Huyeron. La presión del sindicato de juego de Miami había llegado a un punto de ebullición, y el yerno de oro eligió la supervivencia sobre la familia. Daniela lo siguió a las sombras, sin dejar dirección de reenvío ni explicación. Empacó sus maletas en medio de la noche, abandonando a los padres que habían sacrificado su hogar para financiar su estilo de vida. Ricardo se paró en el centro de la sala de estar vacía. Miró por las ventanas del piso al techo el brillante agua de la bahía. La comprensión de su abandono total le quitó el aliento. Había apostado al caballo equivocado. Invirtió cada gramo de su amor, su patrimonio y su orgullo en una hija que lo veía como nada más que un recurso prescindible. En el momento en que los fondos se agotaron, su lealtad se desvaneció. Estaba completamente solo, de pie entre los escombros de sus propias decisiones. El calendario avanzaba sin piedad. La ventana de 30 días ordenada por el aviso de desalojo se redujo rápidamente, marcando el inevitable final. Ricardo y Elena pasaron esas últimas semanas atrapados en la casa suburbana. Rodeados de sus fantasmas, los cuales los llevaban directamente de vuelta a la húmeda mañana del martes donde comenzó nuestra historia. Los agentes del sheriff del condado de Hillsborough llegaron exactamente a tiempo. El pesado aldaba de bronce resonó por el vecindario, una declaración pública del fracaso de la familia Martínez. Ricardo abrió la puerta en su bata de seda, su último intento patético de proyectar autoridad desmoronándose bajo la mirada firme de la ley. El agente principal entregó el mandato final de posesión. Informó a Ricardo que el tiempo para la negociación había expirado. Tenían 10 minutos para recoger sus pertenencias esenciales y desalojar las instalaciones. Afuera, en los cuidados céspedes, se reunió la audiencia del vecindario. Los mismos vecinos a los que Elena había tratado desesperadamente de impresionar con su mesa de mármol italiano y sus publicaciones en las redes sociales, ahora estaban en sus aceras observando el espectáculo desarrollarse en un silencio atónito. El círculo de chismes que una vez elevó a mi madre a la realeza suburbana ahora era testigo de su máxima humillación. Ricardo y Elena salieron por la puerta principal llevando unas cuantas maletas de lona empacadas a toda prisa. No miraron a los agentes. No miraron a los vecinos. Mantuvieron la vista fija en el asfalto agrietado del camino de entrada, cruzando la línea de propiedad y convirtiéndose oficialmente en extraños de la casa que una vez gobernaron. La remoción física de mis padres de su propiedad en Tampa concluyó el desalojo legal. Pero las consecuencias sociales apenas comenzaban. Elena, despojada de su castillo suburbano y el estatus que éste le otorgaba, se retiró a su última fortaleza restante. Recurrió al mundo digital. Era demasiado orgullosa para publicar una súplica desesperada ella misma, ya que hacerlo requeriría reconocer su fracaso en un foro público. En cambio, desplegó a un intermediario. Utilizó los servicios de su hermana mayor, Patricia. Mi tía Patricia era una mujer que prosperaba con la indignación fabricada y los chismes del vecindario. Durante años, ella y Elena compitieron sobre qué hijos eran más exitosos, pero siempre se unieron por su desdén compartido hacia la sobrina rebelde que se negaba a ajustarse a sus estándares.
2 días después de que los agentes del sheriff escoltaran a Ricardo y Elena fuera de la entrada, mi teléfono vibró con una alerta. Una conexión mutua había reenviado un enlace a una publicación pública en redes sociales escrita por Patricia. La publicación era una obra maestra de manipulación emocional. Patricia elaboró una narrativa histérica que detallaba cómo una hija cruel y vengativa había orquestado una adquisición hostil del santuario de sus propios padres. El texto afirmaba: intencionadamente los dejó sin hogar durante las vacaciones por pura malicia. Pintó a Ricardo y Elena como víctimas inocentes de un esquema depredador, mártires que habían sacrificado todo por una hija desagradecida. La sección de comentarios debajo de la publicación se encendió instantáneamente. Docenas de parientes lejanos, amigos de la familia y vecinos de Tampa se amontonaron en la turba digital. Escribieron párrafos de condena, calificando mis acciones de imperdonables y exigiendo que devolviera la propiedad. La campana de notificación en mi pantalla sonó con un ritmo implacable mientras la indignación se multiplicaba. Hace 10 años, presenciar ese nivel de odio coordinado de mi propia línea de sangre me habría destrozado. Habría redactado una docena de disculpas con lágrimas en los ojos, rogándoles que entendieran mi lado de la historia. La mujer sentada en el rascacielos de Miami no lloró. Vi la sección de comentarios en escalada no como un ataque personal, sino como un libro de contabilidad desequilibrado que requería una corrección inmediata. Patricia y Elena confiaban en la suposición de que ignoraría la calumnia o me involucraría en una desordenada y emocional discusión a gritos que solo validaría su victimismo. Trajeron sentimientos a una disputa de hechos. Decidí responder con la única moneda que importa en mi profesión. Abrí la unidad cifrada en mi laptop que contenía el dossier Martínez. Seleccioné 2 archivos específicos. El primero fue el aviso original de incumplimiento emitido por su prestamista principal, fechado 8 meses antes de mi intervención. Este documento probaba inequívocamente que Ricardo y Elena habían malgastado su capital y perdido la casa mucho antes de que Stranger Holdings LLC siquiera existiera. El segundo archivo era mucho más grave. Era una copia digital de las órdenes de arresto federales activas emitidas para mi cuñado. Utilicé una herramienta de software para redactar las cifras sensibles del número de seguro social, pero dejé claramente visibles los aterradores cargos: fraude electrónico, lavado de dinero y extorsión de sindicatos ilegales. No escribí un largo párrafo defensivo. No usé mayúsculas para transmitir enojo. Adjunté las 2 capturas de pantalla redactadas a un nuevo comentario y escribí una sola oración clínica: Patricia, para mayor claridad sobre la cronología real de la ejecución hipotecaria y la verdadera identidad del perpetrador que agotó sus cuentas. Por favor, revise los registros públicos adjuntos. Presioné Enter y vi cómo el comentario se publicaba en la parte superior del hilo. El efecto fue instantáneo y asombroso. La afluencia rápida de comentarios indignados cesó. Las orcas digitales cayeron. Casi pude escuchar el jadeo colectivo resonando en todo el estado de Florida mientras docenas de parientes chismosos hacían clic en las imágenes de alta resolución. Leían las fechas de la ejecución hipotecaria. Leían los cargos federales de crimen organizado con el nombre de Alex. La ilusión cuidadosamente construida de la hija de oro exitosa y el yerno generoso se desintegró ante sus ojos. 10 minutos después, la plataforma de redes sociales se actualizó automáticamente. Apareció un mensaje de error en mi pantalla. El contenido ya no estaba disponible. Patricia había eliminado toda la publicación. La cobardía del acto era deliciosa. No podía refutar la documentación, así que intentó borrar por completo el campo de batalla, pero el daño era irreversible. El boca a boca familiar ya había digerido las capturas de pantalla. En una hora, mi teléfono comenzó a vibrar con un tipo diferente de notificación. Mensajes directos y alertas de texto inundaron mi pantalla. Tías, tíos y primos que no me habían dirigido la palabra en una década de repente encontraron mi información de contacto. Los mensajes eran intentos patéticos de control de daños. Afirmaban que no tenían idea de la profundidad del engaño. Ofrecían disculpas superficiales, diciendo que habían sido manipulados por Elena y Daniela. Querían reconectarse para alinearse con la hija que tenía el poder real. Leí cada mensaje. No respondí a ninguno de ellos. Dejé los recibos de lectura activados, asegurándome de que supieran que vi sus disculpas transparentes y las consideré indignas de una respuesta.
El silencio que les impuse fue un espejo que reflejaba su propio comportamiento de los últimos 10 años. Con la familia extendida neutralizada, solo quedaba un cabo suelto en esta extensa tragedia, la hija de oro. Daniela y su fraudulento esposo habían huido de su lujoso apartamento en medio de la noche, abandonando a Ricardo para enfrentar el desalojo solo. Asumí que habían utilizado los fondos robados restantes para asegurar un pasaje fuera del país. Estaba equivocada. La revelación llegó tarde una tarde de jueves. Estaba sentada en una sala de conferencias con paredes de cristal en mi firma cuando mi colega David entró por la puerta. David era un ex investigador federal de delitos financieros que aún mantenía conexiones profundas dentro de la oficina. Deslizó una carpeta de Manila sobre la pulida mesa. Sabía que yo había estado rastreando los números de ruta offshore asociados con el sindicato de Miami. David se apoyó en el marco de la puerta y entregó la dosis final de justicia poética. Explicó que la lealtad dentro del submundo criminal es un mito. Cuando las autoridades federales congelaron las cuentas de Alex, el flujo de efectivo terminó abruptamente. Alex sabía que el sindicato exigiría el pago con sangre si lo atrapaban. También sabía que Daniela era un pasivo. Estaba acostumbrada al lujo e incapaz de navegar la sombría realidad de una vida fugitiva. La abandonó en un motel barato en las afueras de Atlanta, creyendo que su esposo estaba formulando un plan maestro para recuperar su riqueza. Se despertó sola. Alex se había ido. Se llevó las llaves del coche de alquiler, los teléfonos desechables y cada billete de $1 del efectivo restante ilocalizable. Se desprendió del lastre, dejando a su esposa varada en un estado que no conocía. Pero el abandono fue solo el comienzo de su pesadilla. Debido a que Alex era un cobarde, había estructurado sus empresas fantasma para aislarse de la responsabilidad directa. Había falsificado los documentos de constitución utilizando las credenciales de su esposa. Cuando los agentes de la ley local de Georgia llamaron a la puerta de esa habitación de motel días después, no buscaban a una esposa varada. Estaban ejecutando una orden provisional. Daniela abrió la puerta sin dinero, sin esposo y sin transporte. Fue detenida inmediatamente para ser interrogada sobre su papel como firmante principal en cuentas vinculadas a un fraude electrónico internacional generalizado. La hija que me había exigido que le transfiriera $20,000. La hermana que se había burlado de mi carrera. La hija de oro que había visto a nuestros padres sacrificar su hogar por su vanidad ahora estaba sentada en una sala de interrogatorios estéril. Estaba sin un centavo, aterrorizada y completamente abandonada por el ídolo que había adorado. El aislamiento que sus padres le habían proporcionado había desaparecido. El mundo real finalmente había roto sus defensas y no ofrecía ningún perdón. 30 días después de que el sheriff asegurara el perímetro, la transición finalizó. Ricardo y Elena se mudaron a un complejo de apartamentos de bloques de cemento en el borde industrial de Tampa. La unidad tenía un dormitorio individual, pisos de linóleo amarillento y una unidad de aire acondicionado de ventana que traqueteaba contra el cristal. El silencio suburbano cuidadosamente cultivado que una vez valoraron fue reemplazado por el zumbido mecánico de los camiones de carga que pasaban y el duro resplandor de las farolas que se filtraban a través de delgadas persianas de aluminio. Solo trajeron lo que cabía en el maletero de un sedán prestado. Los amplios armarios y los techos abovedados de su pasado fueron cambiados por un espacio tan pequeño que 2 personas no podían estar de pie en la cocina simultáneamente. 2 semanas después de su nuevo alquiler, el número de ocupantes aumentó. Daniela regresó a Florida con un billete de autobús con descuento. Su situación legal en Georgia resultó en una liberación temporal a la espera de una acusación federal. No llegó con equipaje de diseñador ni con la sonrisa confiada de una visionaria de startups. Llevaba una sola bolsa de plástico de supermercado que contenía sus posesiones restantes. La hija de oro cruzó el umbral del desvencijado alquiler, sin ofrecer soluciones y sin llevar riqueza. Reclamó el sofá floral hundido en la sala de estar. La dinámica dentro de esas 4 delgadas paredes se transformó en una realidad asfixiante. Ricardo y Elena se vieron obligados a mirar la encarnación viva de su ruina todos los días. Daniela, despojada de Alex y de su imperio corporativo imaginario, no contribuyó más que con facturas legales y un silencio hosco. El pedestal que le habían construido se derrumbó, dejando solo el peso aplastante de una adulta dependiente enfrentando un juicio federal.
La claustrofobia de ese apartamento llevó a Ricardo más allá de su punto de quiebre. Una tarde húmeda, el conserje de mi edificio me entregó un sobre pálido junto con mi pila habitual de correo corporativo. Reconocí la caligrafía de inmediato. La letra de Ricardo, antes nítida y dominante, ahora se inclinaba sobre el papel con una escritura errática y temblorosa. Llevé el sobre a mi oficina y rompí el sello con un abrecartas de latón. La carta interior era una súplica frenética de santuario. No pidió un préstamo. Rogó por refugio. Escribió sobre el ruido de la carretera, el calor sofocante y la imposibilidad de que 3 adultos compartieran un solo baño. Solicitó específicamente permiso para ocupar el dormitorio de invitados en mi rascacielos de Miami. Se ofreció a cocinar, a limpiar, a realizar mantenimiento básico. El hombre que una vez declaró que quien tenía el control del dinero dictaba la lealtad familiar ahora solicitaba un puesto como mi ama de llaves. Leí la carta 2 veces. Miré por el pasillo hacia mi habitación de invitados. Imaginé el estante superior del armario, el lugar exacto donde 10 años de cajas de cartón rechazadas habían acumulado polvo. Quería dormir en la misma habitación que albergaba la evidencia física de su arrogancia. Abrí la puerta superior de mi escritorio de caoba. Pasé por alto las plumas fuente de lujo y recuperé un simple artículo de oficina. Era un sello de goma autoentintable comprado hace una década con un propósito completamente diferente. Colocó la carta de Ricardo de nuevo dentro de su sobrepálido y selló la solapa con una tira de cinta transparente. Alineé la base de plástico del sello sobre su dirección de remitente escrita a mano. Presioné firmemente. El mecanismo hizo clic. Un bloque audaz e inflexible de tinta roja se transfirió al papel, de volver al remitente. No incluí una nota. No redacté una contraoferta. Llevé el sobre al buzón del vestíbulo y dejé que el servicio postal entregara mi veredicto final. Mientras Ricardo esperaba una respuesta que nunca llegaría, Stranger Holdings inició la fase de liquidación. Contraté una empresa contratista especializada para renovar la propiedad de Tampa para una rápida salida al mercado. Conduje por todo el estado para reunirme con el capataz del proyecto el primer día de demolición. La casa estaba vacía, resonando con el sonido hueco de las botas de trabajo sobre la madera. Elena había dejado la mayoría de sus muebles más voluminosos, incapaz de pagar mudanzas comerciales y sin espacio para almacenarlos. Sentada en el centro del comedor formal estaba la mesa de mármol italiano importado. Pesaba casi 1 tonelada, un monolito de piedra fría comprado con patrimonio robado para proyectar un estilo de vida que nunca se ganaron realmente. El capataz sostenía un portapapeles, dibujando un plan para desmantelar cuidadosamente la losa de piedra y venderla a un desguace. Negué con la cabeza. Le di instrucciones para que dejara las piezas exactamente donde cayeran. No quería que el mármol fuera reutilizado o monetizado. Quería que fuera erradicado. El capataz hizo una señal a su equipo. Un trabajador se adelantó, empuñando un pesado mazo de acero. Balanceó la herramienta en un arco amplio y contundente. El acero conectó con la impecable superficie de mármol. El impacto produjo un crujido ensordecedor que reverberó en las paredes vacías. Una fisura irregular se extendió como una telaraña por el centro de la mesa. Volvió a balancearse una y otra vez. Trozos de cara piedra italiana se fragmentaron, cayendo al suelo en una nube de fino polvo blanco. Yo estaba de pie en la puerta, observando cómo el altar del orgullo de mi madre se convertía en escombros irreconocibles. La destrucción fue clínica, terapéutica y necesaria. Fue el borrado físico final de la fachada de los Martínez. La renovación procedió sin problemas durante las siguientes 8 semanas. Reemplazamos los pisos, modernizamos la cocina y pintamos el exterior de un blanco nítido y neutro. La propiedad se puso en el mercado a principios de primavera. Debido a que el vecindario seguía siendo muy deseable y el inventario era bajo, múltiples ofertas se materializaron en las primeras 48 horas. Marcus revisó los contratos y autorizó la venta a una joven pareja que se mudaba del noreste. La transacción se cerró sin problemas. La transferencia bancaria llegó a la cuenta corporativa de Stranger Holdings un martes por la mañana. El retorno de la inversión superó con creces el capital inicial requerido para comprar la escritura en dificultades en la subasta del condado.
El libro de contabilidad se equilibró perfectamente. La ecuación estaba resuelta. 3 meses después, vuelvo al punto donde comenzó esta historia. Estoy de pie en mi balcón. La cálida brisa de Miami trae el olor a agua salada y jazmín. El sol se está poniendo bajo el horizonte, pintando el cielo en vibrantes tonos de púrpura amoratado y oro ardiente. Sostengo una copa de vino tinto oscuro, el cristal frío contra mis dedos. El silencio en mi apartamento es profundo, pero ya no es el silencio pesado y agonizante del exilio. Es la quietud constante e ininterrumpida de una fortaleza construida sobre la verdad. Pienso en las personas apiñadas en ese apartamento de Tampa. Pienso en las decisiones que tomaron y las deudas que están pagando actualmente. Ya no albergo ira. La ira requiere un vínculo activo, y yo corté esa línea con un tampón de tinta roja. La curación no siempre se parece a una película navideña. No siempre termina con abrazos con lágrimas y pavos compartidos alrededor de una mesa de comedor. La curación no siempre significa reconciliación. A veces significa sobrevivir al fuego y comprar las cenizas. Significa mirar el libro de contabilidad de tu vida y negarte a cargar con el déficit de otra persona. Para cualquiera que esté escuchando y reconozca su propio reflejo en esta historia, escuchen esto, no le deben su éxito a las personas que financiaron su infancia. No son una red de seguridad para sus ilusiones. Si alguien insiste en tratarlos como a un extraño, créanles. Aléjense. Construyan su imperio. Y si alguna vez intentan reclamar el reino que construyeron, muéstrenles exactamente de lo que es capaz un extraño.